Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 46. El químico patriota. Aaron recibió la noticia de que Guapol vendría a la casa de subastas Don Quixote para ver una fruta del diablo, y su humor mejoró notablemente. Aún así, no se fue de inmediato. En cambio, continuó observando a Pika y Lao Ge a distancia, usando el haki de observación y la lectura de labios, con la esperanza de obtener más información. Incluso si no podía conseguir ninguna información sobre la fruta Munch Munch, la información sobre los piratas Don Quixote por sí sola era suficientemente valiosa. Esa información podría intercambiarse con los enemigos de Doflamingo o usarse para crear obstáculos para el propio Doflamingo. Quizás incluso usarse para negociar directamente con él. Después de todo, Doflamingo era un dragón celestial, el mismo tipo que Aaron más despreciaba. Si Doflamingo no hubiera sido sacado de Mer y Geoise por su padre, se habría convertido en otro dragón celestial inútil, quizás incluso peor que el resto y una amenaza aún mayor para el mundo en general. A los ojos de Aaron, todos los dragones celestiales eran detestables. Pero irónicamente, Aaron también esperaba que Doflamingo siguiera vivo. Como un dragón celestial abandonado, Doflamingo albergaba un odio inmenso hacia su propia especie e incluso guardaba uno de los mayores secretos de los nobles mundiales. Uno que le otorgaba un inmenso poder para desestabilizar su gobierno. Puede que parezca absurdo, pero esa era la realidad. El mayor aliado futuro de Aaron bien podría ser este dragón celestial caído. Mientras eso significara arrastrar a los dragones celestiales de su pedestal divino, Aaron cooperaría con cualquiera. Pero la cooperación requiere la misma fuerza, murmuró. A través de su haki de observación, Aaron contempló la fruta del diablo encerrada en lo profundo de la fortaleza, una fruta que se parecía a las fauces abiertas de una flor devoradora de hombres, y sus ojos brillaron con un deseo ardiente. Por desgracia, Pika acababa de recibir un fuerte puñetazo y una reprimenda de Lao Ge. Irritados y enfurruñados, no se cruzaron palabra durante la cena de esa noche. Después de comer, continuaron con sus tareas habituales, turnándose para proteger la fruta del diablo. Al ver esto, Aaron perdió interés en continuar su vigilancia y se retiró silenciosamente. Tanto Pika como Lao Ge eran totalmente leales a Doflamingo. Cumplían sus órdenes al pie de la letra, asegurándose de que al menos uno de ellos custodiara la fruta a las 24 horas. Además, nunca abandonaron la casa de subastas Don Quixote, lo que dejó a Aaron sin oportunidad de atacar. Valía la pena señalar que sus dormitorios y comedor estaban a solo 7 u 8 metros de la habitación donde se guardaba la fruta del diablo. Veremos si Guapol puede cambiar las cosas en 3 días. Estos dos protegen esa fruta con demasiada fiereza. No hay ni una pizca de oportunidad. Sin una distracción inesperada, robar la fruta Munch Munch delante de sus narices es casi imposible, suspiró Aaron. Como de costumbre, después de observar a Pika y Lao Ge durante su comida, Aaron se dirigió al laboratorio subterráneo de su propio territorio. Nunca detuvo su investigación sobre la droga frenesí, ni un solo día. De hecho, una vez establecida su base, incrementó su inversión, contratando químicos de primer nivel con altos salarios e invirtiendo ingentes recursos en el proyecto. Con Shuma robando con éxito materiales clave al misterioso laboratorio farmacéutico subterráneo, la droga Frenzy finalmente se había completado. Sin embargo, uno de sus componentes clave era extraordinariamente raro. Un nuevo tipo de compuesto sintético que nunca fue revelado al público. Era el núcleo de la fórmula. Sin él, la droga del frenesí no sería más que un estimulante regular, incapaz de quemar la fuerza vital a cambio de poder temporal. Sin duda, este compuesto sintético fue la barrera técnica del proyecto. Incluso si alguien descifrara la fórmula de la droga Frenzy, aún no podría reproducirla sin este material crítico. Originalmente, el laboratorio de Aaron estaba ubicado en un sótano en algún barrio marginal. Pero tras tomar el control del distrito B de la zona empobrecida, estableció un laboratorio nuevo y más grande bajo una clínica recién construida junto a su base. Esta clínica estaba aparentemente destinada a tratar a los heridos. En realidad, también brindaba atención médica y medicamentos asequibles a los residentes locales, aparentando ser un centro médico común y corriente. En lugar de entrar por la puerta principal, Aaron usó un pasadizo oculto custodiado por sus subordinados de confianza. Desde allí, se adentró sin obstáculos en las instalaciones subterráneas de investigación de la droga Frenzy.
A través de continuas expansiones secretas, el laboratorio había crecido bastante, más de 100 metros cuadrados, y estaba equipado con varias máquinas avanzadas utilizadas para la investigación farmacéutica. El reino del tambor era conocido como una superpotencia médica, y muchos de sus instrumentos de investigación de vanguardia podían comprarse en el mercado negro, si uno tenía suficientes vallas. Dentro, numerosas personas con batas blancas trabajaban afanosamente. Entre ellas, miembros de la banda Frostorn, encargadas de la seguridad. Hombres totalmente leales a Aaron y muy reservados. Sus familias vivían cómodamente en viviendas proporcionadas por Aaron y tenían trabajos respetables conseguidos a través de sus conexiones. Los sistemas de ventilación funcionaban constantemente y la explosión ocasional de una cámara de pruebas hacía que toda la instalación subterránea rugiera de ruido. «¿Estás aquí, señora Aaron?», un joven con bata blanca lo saludó tan pronto como Aaron entró, con el rostro iluminado por la emoción. Se trataba de Nobes, un prodigio de la institución médica más prestigiosa del Reino de Drum, la Real Academia del Reino de Drum, que ya había obtenido su doctorado a una edad temprana. Nobes fue un ejemplo clásico de erudito y fanático de la investigación. Incluso durante su época universitaria, su mente rebosaba de ideas radicales. Su mayor sueño era desarrollar un fármaco que pudiera aumentar rápidamente la fuerza humana. En su juventud, Nobes había sido un idealista patriótico. Previó la crisis que se cernía sobre el reino de Drum y publicó repetidamente documentos instando al gobierno a fortalecer el ejército y desarrollar drogas que mejoraran el combate. Desafortunadamente, la élite gobernante trató sus propuestas como papel usado, ignorándolas por completo. Los nobles del reino de Drum continuaron disfrutando del lujo, ajenos o indiferentes al hecho de que su nación, rica pero militarmente débil, estaba al borde del peligro. Vive para el placer hoy, porque mañana podemos morir. Esa era la filosofía predominante de la mayor parte de la aristocracia de Drum en aquellos tiempos caóticos. Nobes se había desilusionado pero, al carecer de poder para cambiar nada, había continuado su investigación en secreto. En una ocasión trabajó para una fábrica farmacéutica estatal, pero debido a su bajo rango, fue tratado como poco más que un chico de los recados. Su brillantez fue desperdiciada. Al final, Williams lo atrajo ofreciéndole un alto salario y la libertad de realizar investigaciones independientes sobre nuevos medicamentos. Durante el desarrollo de la droga Frenzy, Nobes jugó un papel fundamental, lo que llevó a Aaron a nombrarlo jefe del laboratorio de investigación. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 47. El alquimista de Billy Apport. ¿Cómo va todo, Nobes? ¿Hay algún avance? Aaron saludó a Nobes con un gesto y una leve sonrisa en respuesta a su entusiasta bienvenida. Él le dio mucha importancia a este proyecto de drogas. En poco más de 2 meses, ya había invertido casi 100 millones de berries en él. Aunque esa cantidad ya no era un gran problema para él, seguía siendo significativa. En Puerto Villia, los piratas de recompensa iban y venían en masa. Solo necesitaba abatir a algunos para recuperar el dinero, igual que el Maran de esa noche. Los piratas de esa clase de recompensa no eran nada nuevo para él. Ya había matado a 2 antes. A medida que la red de inteligencia de Shuma seguía creciendo, su capacidad de recopilación de información se había fortalecido rápidamente. Se había vuelto casi imposible que los piratas que llegaban al puerto de Villia escaparan a su atenta mirada. Durante este periodo, adoptó el alias de Aaron Uch, haciéndose pasar por cazarrecompensas. Con frecuencia cazaba piratas buscados, en parte para perfeccionar sus habilidades de combate y en parte para amasar su fortuna. Aún así, 100 millones de berries era una cifra astronómica para la mayoría. Incluso en un campo tan costoso como la investigación farmacológica, semejante suma era enorme. Después de gastar tanto dinero, no podía permitirse irse con las manos vacías. Hemos aislado con éxito el nuevo material sintético, informó Nobes respetuosamente. Pero para analizar con más detalle qué sustancias lo componen, necesitaremos más tiempo. Si tuviéramos mejores separadores y analizadores moleculares, nuestro progreso se aceleraría considerablemente. Por supuesto, con la ayuda de Lady Culea, el desarrollo de la píldora de mejora estaría a nuestro alcance. Nobes tenía un profundo respeto por Aaron, no solo porque Aaron financió el proyecto, sino también porque vio de primera mano que los esfuerzos de Aaron realmente beneficiaron a la gente del reino de Drum. Píldora de mejora.
Ese era el término preferido de Nobes para la droga. Su sueño era crear una medicina capaz de aumentar el poder de combate del ejército del reino de Drum. El descubrimiento de la droga lo había emocionado más allá de las palabras. Fue la razón por la que Williams lo había reclutado tan fácilmente. En cuanto a la doctora Culea, es un poco complicado, respondió Aaron tras pensarlo un momento. Parece que se fue del país. Ya he enviado gente a buscarla, pero no han encontrado rastro. La única pista que tenemos es que fue vista por última vez en algún lugar de Arabasta. En cuanto a los separadores y analizadores, he organizado que la gente vaya al reino futuro de Arondimore en la isla Karakuri para comprarlos. No debería ser un problema. Él asintió nuevamente, reflexionando brevemente. El reino Drum era, sin duda, una nación famosa por su experiencia médica, pero no por su tecnología. Su maquinaria no era precisamente de vanguardia según los estándares mundiales. Aún así, eso no preocupaba demasiado a Aaron. Con suficiente dinero, importar equipo superior de potencias tecnológicas no era un problema. Por ejemplo, el reino futuro de Arondimore, ubicado en la isla invernal de Grand Line, la cuna misma de Vegapunk, poseía la ciencia y la tecnología más avanzadas del mundo. Aaron estaba seguro de que allí podrían adquirir la mejor maquinaria. En cuanto a la doctora Culea, la legendaria médica del reino del tambor, su caso no se podía resolver solo con dinero. Era una leyenda en el mundo de la medicina, una mujer que consideraba la riqueza trivial, y con más de 120 años, estaba más allá del alcance de los deseos materiales. Un genio solitario y excéntrico. Las amenazas y los sobornos jamás funcionarían con ella. Para conquistar a una figura tan brillante y orgullosa, el único camino tal vez fuera a través de ideales. Ayudarla a alcanzar un sueño inacabado o a cumplir un propósito pendiente en la vida. No había ninguna duda. Si Culea se unía al equipo de investigación de medicamentos, el desarrollo del proyecto avanzaría a pasos agigantados y los futuros perfeccionamientos enfrentarían mucha menos resistencia. Después de todo, sus conexiones médicas eran realmente aterradoras. Había entrenado personalmente a muchos de los médicos más renombrados del mundo. Según Nobes, había sido profesora de la Real Academia de Medicina del Reino del Tambor. Si pronunciara una sola palabra de apoyo, innumerables expertos en ciencias farmacéuticas acudirían en masa a su lado. Desafortunadamente, la vieja doctora era astutamente extraordinaria. Sus instintos para el peligro eran extremadamente agudos y su habilidad para desaparecer sin dejar rastro era insuperable. Hacía un mes, había desaparecido silenciosamente del puerto de Vilia. Aaron había enviado exploradores por todo el reino, pero no había aparecido ni una sola pista. Solo hacía poco que Williams le había contado que se rumoreaba que ella estaba en Arabasta. Lady Culea siempre ha sido esquiva. Es normal que no podamos encontrarla, respondió Nobes, algo decepcionado, pero recuperándose rápidamente. Aún así, con mejor equipo, nuestro progreso mejorará drásticamente. No se preocupe, Lord Aaron. Pronto descifraremos la fórmula completa de la píldora de mejora. En realidad, ya habían identificado varios de sus componentes. Solo quedaban 8 materiales sin clasificar. Nobes estaba seguro. Una vez que tuvieran la maquinaria avanzada, su equipo descubriría por completo los secretos de la droga Berserker. Después de confirmar el progreso del laboratorio, Aaron recorrió las instalaciones de investigación, conversó amigablemente con el resto del personal y prometió generosas recompensas para motivarlos aún más antes de abandonar el laboratorio. Con suerte, podremos completar la droga antes de la próxima guerra, murmuró para sí mismo mientras regresaba a su oficina. Miró una pequeña bolsa que contenía muestras. La droga que Nobes y los demás habían reproducido con materiales que los hombres de Shuma habían robado de una fábrica subterránea oculta. Su expresión se tornó seria. Ese laboratorio subterráneo se encontraba en los barrios bajos, bajo el control de la banda Dars. Era imposible que la banda desconociera su existencia. Si realmente poseían la droga Berserker, representaría una seria amenaza. La existencia de esta droga era una de las razones por las que se sentía tan desesperado por hacerse más fuerte. Aunque no tenía mucho atractivo para los luchadores poderosos, las posibles consecuencias si uno lo tomaba, eran aterradoras de imaginar. ¿Resultaría en una aniquilación total? ¿Quién lo podría decir? Si eso sucediera, fácilmente podría terminar en destrucción mutua. Sin importar quién saliera victorioso, ninguno de los dos bandos escaparía de la ruina. ¿Y si llegase ese caso, y quién saldría más beneficiado? Aaron guardó cuidadosamente la droga Berserker, colocándola junto a una fruta del diablo en un compartimento oculto.
Su expresión se ensombreció mientras sus pensamientos se descontrolaban. En su mente aparecieron los rostros de muchas figuras. Dars de la banda Dars, Regis del sindicato Regis, Lord Gilbert, el gobernador de la ciudad, e incluso Akio, el misterioso líder de la banda Akio. Pero al final, sus pensamientos se centraron en un rostro. Un hombre que llevaba unas gafas de sol extrañas y una sonrisa siniestra. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 48. Realeza podrida. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos, y la noticia de que Wapol llegaría al puerto de Vilia ya se había extendido por toda la ciudad un día antes. Los ciudadanos del Reino del Tambor, sin duda, sentían un profundo resentimiento hacia este príncipe arrogante y desobediente. Sin embargo, a pesar de su odio, no podían hacer nada para cambiar el hecho de que, tras la muerte del anciano rey, Wapol, el único príncipe del reino, heredaría inevitablemente el trono. Aunque muchos estaban satisfechos con su vida actual, no podían evitar preocuparse por el futuro. Como correspondía a un miembro de la realeza, el séquito de Wapol era imponente y desmesurado. Un gran número de guardias de la capital real se apostaron rápidamente a lo largo de las calles por las que pasaba, despejando a los peatones y dejando las calles impecables. Todo tenía que ser perfecto para evitar posibles emboscadas y, aún más importante, las infames rabietas de Wapol por nimiedades. En la puerta de la ciudad, Gilbert, señor de Puerto Vilia y tío de Wapol, ya esperaba. Ataviado con un atuendo extravagante, montaba a horcajadas sobre una rara montura de hipopótamo peludo, igualmente suntuosamente adornada. Pronto, el sonido de una elegante música resonó a lo lejos, anunciando la llegada de la procesión de Wapol. Al frente estaba nada menos que el mismísimo príncipe Wapol. Comparado con Gilbert, el atuendo de Wapol era aún más ostentoso. Un brillante conjunto blanco y dorado coronado con una diadema con incrustaciones de gemas. Él también montaba un majestuoso hipopótamo peludo. A su lado estaban Dalton, Chess y Kurmarimo, sirviendo fielmente como sus guardias. Cuando tío y sobrino se conocieron, ambos se saludaron con sonrisas corteses y gestos formales. Sin embargo, cualquiera lo suficientemente observador como para notar las fuertes palmaditas, casi puñetazos que intercambiaron durante su abrazo, se daría cuenta al instante de que su relación distaba mucho de ser amistosa. ¿Y quién podría culparlos? La vergonzosa conducta de Wapol dentro del reino había erosionado durante mucho tiempo su popularidad entre el pueblo, dejándolo prácticamente sin apoyo público. En cambio, Gilbert se había ganado un inmenso prestigio. Su exitoso gobierno del puerto de Vilia, su alianza estratégica entre el gobierno real y las facciones del AMPA local, y sus victorias contra las coaliciones piratas lo habían convertido en un héroe nacional. De hecho, su popularidad bien podría haber superado incluso la del propio rey reinante. No fue sorpresa, entonces, que muchos hubieran comenzado a sugerir silenciosamente que, cuando el viejo rey falleciera, Gilbert debería ascender al trono en su lugar. La mayoría de la gente deseaba un gobernante sabio que trajera prosperidad, no un tirano que solo se preocupara por sí mismo. Dado eso, era imposible que Wapol realmente apreciara a su tío. De igual manera, Gilbert apenas soportaba a su arrogante sobrino. Su actual cortesía era solo una máscara, una que se desmoronaría en cuanto cualquiera de los dos perdiera la paciencia. «Ah, mi querido sobrino», dijo Gilbert con una sonrisa forzada y los dientes apretados. «Debes estar cansado del viaje. Ven, he preparado un gran banquete en tu honor en el castillo, acompañado de muchas hermosas damas. Solo esperábamos a nuestro invitado de honor, tú». Estaba claro que Gilbert, mayor y menos vigoroso físicamente, había perdido su anterior competencia de fuerza tácita. Wapol, sin embargo, no estaba allí por comida ni mujeres. Solo tenía un objetivo hoy: ver la fruta del diablo que se rumoreaba que estaba en Vilia. Los banquetes eran aburridos. Ya había asistido a demasiados. Aún con la euforia de la victoria tras su sutil enfrentamiento, su arrogancia se intensificó aún más. Riendo a carcajadas, dijo: «Ja, ja, ja. Tío, los banquetes pueden ser en cualquier momento, pero ese tesoro, es único. Vamos a verlo ya. Desde que supe la noticia, no he podido esperar». La sonrisa de Gilbert se congeló. Su rostro se ensombreció al tiempo que un destello peligroso brillaba en sus ojos. Se juró a sí mismo que nunca había tenido la intención de que Wapol consiguiera esa fruta del diablo.
Ni siquiera sabía quién había filtrado la información de la casa de subastas Don Quixote, pero esa estupidez había atraído a ese repugnante sobrino directamente hacia él para robarle el premio delante de sus narices. De hecho, Gilbert tenía la mira firmemente puesta en las dos frutas del diablo en posesión de Don Quixote. Aunque Don Quixote do Flamingo se había negado repetidamente a venderlos, Gilbert sabía que mientras permanecieran dentro de la casa de subastas, siempre habría una forma de adquirirlos. Era solo cuestión de tiempo. Ahora, sin embargo, la repentina intervención de Guapol sumió todo en el caos. Nadie conocía la personalidad de Guapol mejor que Gilbert. Arrogante, egocéntrico e imprudente. Cualquier cosa que le llamara la atención, la reclamaba sin dudarlo, sin importar las consecuencias. Cuando dijo que simplemente quería mirar la fruta del diablo, fue como declarar que planeaba tomarla. Incluso ante la fría actitud y la mirada penetrante de su tío, Guapol permaneció imperturbable. Sostuvo la mirada de Gilbert de frente mientras se hurgaba la nariz con indiferencia, con una sonrisa exasperante. La viva imagen de la insolencia petulante. El gobierno de Guapol podría algún día resultar desastroso, pero él no era un ingenuo. Nacido en la realeza, era un experto en intrigas palaciegas. Era un corrupto, no un estúpido. Sabía exactamente lo que significaba su estatus real en el reino de Drum, y también lo que Gilbert deseaba. Ese conocimiento le dio confianza. Su tío no se atrevería a ponerle una mano encima. Gilbert respiró hondo, controlando su temperamento. Por su objetivo final, tenía que aguantar. Con una carcajada, respondió. Jajaja. No has cambiado nada desde que eras niño. Sigues tan impaciente. Muy bien, muy bien. Deja que tu buen tío te lleve a presenciar algo verdaderamente extraordinario. Es un espectáculo realmente raro. Al ver a Gilbert reír de nuevo, Guapol hizo lo mismo y se echó a reír a carcajadas, y por un breve y falso momento, la escena pareció casi armoniosa, como si tío y sobrino fueran realmente cercanos. Una vez que sus intereses coincidieron, ambos actuaron con rapidez. La casa de subastas Don Quixote, su verdadero destino, pronto fue rodeada por soldados. El control defensivo de la fortaleza pasó rápidamente a manos nuevas. Maldita sea, Lao Ge, ¿de verdad vamos a dejar que estos tontos se hagan cargo de la seguridad de la casa de subastas? Desde dentro de la fortaleza, Pika, visiblemente irritado, gruñó mientras observaba a los guardias de la ciudad rodear el edificio y comenzar a asumir posiciones defensivas. Para Pika, quien poseía los poderes de la fruta de hueso, la fortaleza entera era una extensión de su cuerpo. La presencia de tantos intrusos indeseados le hacía sentir como si su propia carne estuviera siendo violada. A diferencia del furioso Pika, Lao Ge permaneció sereno, bebiendo su té con indiferencia. Tranquilo, Pika. Esos soldados no son más que hormigas. No merecen tu enfado. Nuestro trabajo es simplemente proteger las frutas del diablo. Todo lo demás es irrelevante. No olvides lo que dijo ayer el joven maestro do Flamingo. Nada de problemas innecesarios. Su plan no debe ser interrumpido. Al mencionar a do Flamingo, Pika finalmente se rindió. Su lealtad al joven amo superó su orgullo. Abandonó la idea de usar sus poderes para expulsar a los guardias y, en cambio, fijó su mirada en el ornamentado cofre que descansaba sobre la mesa frente a Lao Ge. Como había dicho Lao Ge, el plan de do Flamingo no podía fallar. Pika tenía que mantener las frutas del diablo a salvo, pasar a lo que pasara. El cofre estaba abierto. Dentro había dos frutas de aspecto extraño, cada una cubierta de misteriosos patrones en espiral. Una fruta morada que se asemeja a una monstruosa Venus atrapamoscas, la otra es una fruta carmesí aparentemente partida limpiamente por la mitad. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 49. El atraco invisible. Están aquí. Rodeado por un anillo de guardias fuertemente armados afuera de la casa de subastas Don Quixote, Aaron de repente abrió los ojos y susurró suavemente a los dos que estaban a su lado. Shuma y Absalom. Al oír esto, Shuma y Absalom inmediatamente giraron sus cabezas hacia la dirección en la que estaba mirando a Aaron. Al poco rato, Guapol y Gilbert aparecieron ante ellos, cada uno montado en un hipopótamo lanudo. Los dos parecían correr, espoleando a sus monturas a toda velocidad. Al final, la montura de Guapol resultó ser ligeramente más rápida, o quizás el peso extra de Gilbert lo ralentizó. A pesar de ser más fuerte, el hipopótamo lanudo de Gilbert no logró superar al de Guapol.
Ganando nuevamente, Wapol estaba exultante y aún más arrogante que de costumbre, burlándose de Gilbert sin piedad con todo tipo de golpes e insultos sobre su peso. Gilbert casi perdió los estribos en el acto, pero para mantener su imagen frente a la gente del pueblo, se obligó a soportarlo. Una vez que el resto de su séquito los alcanzó, los dos hombres, cada uno flanqueado por sus guardias, entraron en la casa de subastas Don Quixote. Al mismo tiempo, dos personas que los ojos ordinarios jamás podrían ver, se deslizaron silenciosamente en la procesión. Aarón y Absalón, ambos hechos invisibles gracias al poder de la fruta clara de Absalón. Con Wapol y Gilbert a la cabeza, entrar a la casa de subastas no supuso ningún esfuerzo. La ruta por delante era perfectamente segura. Así que ese es el poder del estatus, Eri. Aarón murmuró para sí mismo en voz baja mientras seguía a Wapol a una distancia segura. Había pasado mucho tiempo memorizando el diseño de la casa de subastas Don Quixote y las rutas de patrulla de sus guardias para evitar activar trampas o alarmas. Pero al final, no esperaba entrar tan fácilmente, todo gracias a la presencia de Wapol, y ahora se dirigía sin problemas hacia la ubicación de la fruta del diablo. Gracias a su haki de observación, Aarón ya sabía que Pika y Lao Ge esperaban dentro con la fruta del diablo preparada, siguiendo claramente las órdenes de Doflamingo. No habría forma de que fueran tan insensatos como para dejar que Wapol y Gilbert inspeccionaran la fruta del diablo solos en una habitación privada. Después de todo, ambos hombres eran figuras reales del reino de Drum. Por muy arrogantes que fueran, no serían tan imprudentes como para enfrentarse a dos piratas Pika y Lao Ge en privado sin sus guardias. Sus vidas eran demasiado valiosas como para arriesgarlas. Al poco tiempo, Aarón y Absalón siguieron al grupo hasta una cámara opulentamente decorada. En el interior, varios guardias de élite del reino del tambor vigilaban. Los anfitriones originales de este lugar, Pika y Lao Ge, ahora parecían más bien huéspedes, indeseables, por cierto. Ja. ¿Así que estas son las frutas del diablo? Tienen una pinta magnífica. En el momento en que entró, los ojos de Wapol se fijaron en las dos frutas que descansaban dentro de un cofre del tesoro adornado. Sin dudarlo, se separó del grupo y corrió hacia ellos, claramente con la intención de reclamarlos para sí mismo, ignorando por completo a Pika y Lao Ge, que estaban de guardia junto a las frutas. Las expresiones de ambos hombres se ensombrecieron. El irascible Pika activó de inmediato sus poderes de fruta de hueso, levantando un sólido muro de roca en el camino de Wapol. Tomado por sorpresa, Wapol no pudo detenerse a tiempo y se estrelló directamente contra él, con la nariz sangrando por el impacto. Bastardo. ¿Te atreves a atacarme? ¿Acaso deseas morir? Agarrándose la nariz, Wapol miró furioso a Pika y gritó con toda la arrogancia de la realeza. Al instante, los guardias sacaron sus armas y apuntaron a Pika y Lao Ge. La tensión en la sala se disparó. Oye, Gilbert, vigila a tu sobrino. Las frutas del diablo son solo para ver, no para tocar. Pika, completamente imperturbable ante las armas que le apuntaban, giró la cabeza y le habló con su voz singularmente aguda a Gilbert. El sonido contrastaba cómicamente con su imponente y musculoso cuerpo. En cuanto Pika habló, el furioso Wapol no pudo evitar estallar en carcajadas, agarrándose el estómago y riendo histéricamente. Varios guardias con un autocontrol igualmente pobre se unieron, riéndose en voz alta. Incluso Absalón intentó contener la risa, pero una mirada asesina de Aarón lo silenció al instante. Bajo la silenciosa dirección de Aarón, ambos comenzaron a acercarse a las frutas del diablo. Lao Ge se dio cuenta y maldijo en silencio. Sabía perfectamente que Pika odiaba que se rieran de él por su voz. Pika ya estaba furioso con Wapol, y ahora, tras ser objeto de burlas públicas, su ira estaba a punto de estallar. Como era de esperar, los ojos de Pika se inyectaron en sangre, las venas se le abultaron en la frente mientras un aura sofocante emanaba de su cuerpo. La fuerza opresiva silenció de inmediato las risas en la sala. Los guardias, antes divertidos, e incluso el propio Wapol, sintieron un escalofrío de terror. En ese momento, Dalton, el capitán de la Guardia Real, se transformó en su híbrido de bisonte y humano, protegiendo a Wapol tras él. Gurmar y Moiche se le unieron rápidamente, formando un muro protector alrededor de su príncipe. ¿Qué planeas hacer? No creas que no te conozco. Solo eres un pirata asqueroso, inferior a la escoria común. Soy el príncipe Wapol del reino de Drum, el futuro rey. Si te atreves a hacerme daño, le estarás declarando la guerra a todo mi país. Con tan solo 15 años, Wapol ya era insoportablemente arrogante.
Con Dalton y los demás protegiéndolo, recuperó la confianza al instante y gritó de furia. Mientras tanto, Gilbert comenzó a retroceder lentamente, con una sonrisa maliciosa dibujándose en su rostro. Se había dado cuenta de algo. Si podía usar a los piratas Don Quixote para deshacerse de Wapol, sería beneficioso para él. Si Wapol muriera a manos de estos piratas dementes, y debido a su propia estupidez, nadie podría culpar a Gilbert. Ni siquiera su hermano mayor, el actual rey, enfermo, tendría motivos para castigarlo. Quizás la conmoción incluso acabaría con su hermano por completo. Y cuando eso sucediera y el trono del reino de Drum sería suyo. Pika juró que estaba tratando de contenerse, pero ese maldito príncipe idiota siguió empujando y empujando. La paciencia tenía un límite. ¿Crees que eres tan genial? No eres más que, ese último insulto, ser llamado menos que un campesino, quebró el último hilo de contención de Pika. La rabia lo consumió por completo. Gramo. Justo cuando estaba a punto de desatar sus poderes de piedra, Lao Ge intervino. En lugar de ayudar a Pika, le asestó un potente golpe en el pecho, enviándolo de espaldas contra la pared. No tenía elección. Las órdenes de Doflamingo eran inamovibles. Ningún rencor personal podía poner en peligro sus planes. Tomado por sorpresa, Pika se estrelló contra la pared con un ruido sordo y los escombros se esparcieron por el suelo. Ahora es mi oportunidad. Aaron, que había estado observando cada movimiento en la habitación a través de su haki de observación, aprovechó la oportunidad. Con Pika y Lao Ge distraídos, rápidamente sacó un pequeño cuchillo invisible y cortó un pequeño trozo de la fruta Munch Munch. Había elegido el ángulo perfecto. La parte inferior de la fruta, oculta a la vista de Lao Ge, aunque lo revisaran más tarde, tardarían en darse cuenta de la parte que faltaba. El método para obtener el poder de una fruta del diablo era sencillo. Bastaba con un solo bocado. No era necesario consumir la fruta entera. En el momento en que el trozo de fruta de sabor desagradable se deslizó por su garganta, Aaron sintió una oleada de náuseas, seguida de una erupción de energía extraña que recorrió su cuerpo. Al mismo tiempo, dentro de la interfaz de estado invisible que solo él podía ver, aparecieron de repente 4 nuevas palabras. El poder del diablo. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 50. Ojos que miran, boca que devora. Qué poder tan increíble. La fruta del diablo realmente merece su reputación como un tesoro que puede fortalecer instantáneamente a quien la usa. Aaron podía sentir la extraña energía en su interior, refinando y transformando continuamente su cuerpo, mejorando su forma física y otorgándole un poder extraordinario. No pudo evitar maravillarse interiormente. En poco tiempo, Aaron había obtenido verdaderamente el tan ansiado poder de la fruta. Sentía como si esa habilidad hubiera sido suya desde el principio. Instintivamente comprendió los fundamentos de sus nuevos poderes en el momento en que los despertó. Había 4 habilidades principales. 1. Subespacio. La fruta Munch Munch creó un subespacio dentro del cuerpo de Aaron. Aunque todavía no estaba urbanizado, este espacio tenía un tamaño de aproximadamente 10 metros cúbicos. Dentro de este subespacio, Aaron podía almacenar cualquier cosa, viva o no, y recuperarla libremente a voluntad. 2. Devorar. La fruta le otorgó a Aaron la capacidad de consumir cualquier cosa, siempre que su subespacio interno tuviera suficiente capacidad. Todo lo que comía se encogía durante el proceso de deglución y volvía a su tamaño normal una vez dentro del subespacio. 3. Fusión. La golondrina fruta de la golondrina también le permitió a Aaron fusionarse con cualquier objeto o ser almacenado dentro de su subespacio. Como su cuerpo ya había sufrido una transformación y mejora gracias al poder de la fruta, Aaron podía fusionar temporalmente su cuerpo con cualquier objeto dentro de ese espacio y obtener momentáneamente sus atributos o habilidades. Además, podría fusionar elementos dentro del subespacio para crear objetos completamente nuevos, combinando sus propiedades para formar materiales o herramientas híbridos únicos. 4. Digestión. En cualquier momento, Aaron podía digerir lo que almacenaba en su subespacio. Si fuera comida normal, podría absorber perfectamente todos sus nutrientes, mejorando su resistencia y tasa de recuperación. ¡Qué poder tan extraordinario! Y después de comprender la naturaleza de las habilidades de la fruta, el corazón de Aaron se llenó de emoción. Volvió su mirada hacia Absalón y su expresión se tornó extraña.
Absalón sintió un escalofrío en la espalda ante la mirada de Aarón. Rápidamente, forzó una sonrisa halagadora y estrechó la mano de Aarón, intentando desesperadamente demostrarle lealtad y utilidad, recordándole que sus poderes aún podían ser valiosos. Sabía que ahora que Aarón había obtenido el poder de la fruta del diablo, su utilidad esencialmente había seguido su curso. Aarón había prometido dejarlo ir una vez que ayudara a robar la fruta, pero una promesa no significaba necesariamente seguridad. Absalón ya se había dado cuenta de esta verdad. Al ver esa mirada inquietante en los ojos de Aarón, no pudo evitar la sensación de que Aarón se disponía a matarlo. Tranquilo, no voy a matarte. Ve allí. Aarón se rió entre dientes cuando vio la expresión aterrorizada de Absalón. Sacudió la cabeza y pronunció las palabras en silencio mientras señalaba hacia el enorme agujero que Pika había abierto en la pared. A tan corta distancia, Absalón podía leer fácilmente sus labios y sus gestos. Él asintió rápidamente y comenzó a moverse hacia el agujero al lado de Aarón. Mientras tanto, nadie más se había dado cuenta de que el poder de la fruta Munch Munch ya había sido robado silenciosamente por Aarón. La atención de todos estaba centrada en Pika y Lao Ge, quienes de repente comenzaron a pelear a pesar de ser camaradas. Lao Ge. ¿Qué significa esto? Pika, sorprendido por el ataque furtivo de Lao Ge, lo miró furioso. Inmediatamente activó el poder de su fruta de hueso, Easy no Mi, absorbiendo la roca circundante para formar un enorme gigante de piedra de 3 metros de altura. Sin embargo, Lao Ge no era aún el anciano en que se convertiría 14 años más tarde. En su mejor momento, su cuerpo estaba en su apogeo físico. Musculoso, disciplinado y poderoso. Se enfrentó a Pika con una expresión tranquila y dijo rotundamente: Pika, no dejes que la ira te domine. Recuerda. Las órdenes de nuestro joven amo son inamovibles. Al oír el nombre de Doflamingo, Pika apretó los dientes. Aunque furioso, solo pudo contener su ira y, a regañadientes, desvaneció su forma de piedra. Pero el joven Wapol, tan imprudente y arrogante como siempre, solo se volvió más insolente. Inmediatamente se dio cuenta, por las palabras de Lao Ge, que su amo le había prohibido a Pika hacerle daño. Sonriendo, Wapol dijo burlonamente: Ja. El monstruo de roca parlante es en realidad uno de los lacayos de ese asqueroso pirata Doflamingo. Buen chico, siéntate y quédate quieto, como un perro de verdad. Ja ja ja. Su Majestad Wapol, por favor, se lo ruego, deje de hablar. El capitán Dalton, comandante de la Guardia Real, gritó desesperadamente. No quería desafiar al príncipe, pero en estas circunstancias, el silencio podría significar la muerte de todos. Tanto Pika como Lao Ge estaban muy por encima de su capacidad de combate. La única razón por la que no habían muerto todos era porque la orden de Doflamingo los retenía. Pero la paciencia tenía sus límites. Dalton podía sentir que Pika ya había sido empujada al borde del abismo. Si Lao Ge no hubiera intervenido antes, ya estarían afrontando una masacre. Ahora, con Wapol echando leña al fuego, la ira de Pika estaba a punto de explotar. Wapol ignoró por completo a Dalton y lo miró fijamente. Dalton. ¿Con quién crees que estás hablando? Solo eres un sirviente. ¿Cómo te atreves a alzarme la voz? ¿Estás cansado de vivir? Dalton no respondió. Su mirada estaba fija en Pika, cuyo cuerpo tembloroso y cabeza agachada delataban una furia incontrolable. Una escalofriante sensación de peligro recorrió la columna vertebral de Dalton. Imperdonable, 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 Pika murmuró las palabras una y otra vez. Sus ojos se inyectaron en sangre y el último vestigio de cordura se quebró. Sin previo aviso, un grupo de puntas de piedra afiladas como navajas surgió del suelo alrededor de Wapol y se lanzó hacia él. Dalton reaccionó instantáneamente, blandiendo su enorme espada para romper las púas. Pero ellos eran solo la primera oleada. Docenas más salieron disparadas desde todas direcciones, apuntando directamente al corazón de Wapol. Los demás guardias se apresuraron a entrar, rompiendo frenéticamente las lanzas de piedra para proteger a su príncipe. Algunos incluso dispararon sus armas directamente contra Pika en señal de desesperación. El ruido de la batalla atrajo rápidamente refuerzos desde el exterior. Dentro de esta fortaleza hecha de piedra, la fuerza de Pika se amplificó a niveles aterradores. Bloqueó las balas con facilidad y sus poderes de piedra le otorgaron un control casi completo sobre el campo de batalla. Mientras miraba a los guardias que luchaban desesperadamente para proteger a Wapol, una sonrisa cruel se extendió por su rostro. En el siguiente instante, docenas de puntas de piedra se redirigieron hacia los soldados.
Los gritos llenaron la habitación mientras la sangre salpicaba las paredes. Mientras tanto, bajo la protección del fruto claro de Absalón, Aarón se deslizó silenciosamente por el agujero y entró en una cámara vacía cercana. Como era de esperar, Wapol no decepcionó. Con este caos, la influencia de Doflamingo en el reino de Drum ha llegado a su fin. No podrá mantenerse neutral una vez que estalle la tormenta. Aarón se rió suavemente, usando su haki de observación, Kenbunsoku Haki, para observar la pelea en la habitación de al lado. Entonces sus ojos se volvieron hacia la fruta del diablo roja dividida custodiada por Lao Ge. Después de haber probado el poder de una fruta, su hambre por más solo se profundizó. Volviéndose hacia Absalón, susurró. Préstame un poco de tu fuerza, Absalón. Absalón parpadeó, confundido. Ya estaba usando la fruta clara para ayudar a Aarón. ¿Qué más podía hacer? Se dio cuenta de la respuesta un instante después. La mano de Aarón cayó como un rayo, cortándole la nuca. Cuando la oscuridad se cernía sobre él, lo último que vio Absalón, era una boca enorme y abierta. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Dexy3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 51. La subasta de la ruina. Traga, Fuse. Usando los poderes de la fruta Munch Munch, Aarón devoró temporalmente a Absalón y lo llevó a la dimensión de bolsillo dentro de su cuerpo. Sin dudarlo, activó la habilidad de fusión de la fruta, lo que le permitió fusionarse temporalmente con Absalón. Por supuesto, exteriormente, nada en la apariencia de Aarón había cambiado. En ese instante, pudo sentirlo. Una energía extraña y poderosa recorriendo su cuerpo. Era el poder de la fruta clara, Suke no Mi, heredada de Absalón. Sin embargo, ese poder demoníaco se le resistía claramente. La voluntad de la fruta clara se negaba a ser ejercida por alguien que no fuera su legítimo anfitrión, y luchaba violentamente en su interior. Pero atrapado en el dominio espacial de la fruta Munch Munch, el territorio de Aarón, y con Absalón incapaz de contraatacar, la voluntad de la fruta clara finalmente cedió ante el dominio de Aarón. Al instante siguiente, Aarón lo logró. Su cuerpo, y todo lo que llevaba encima, se volvió completamente invisible. Fue entonces cuando Aarón también descubrió una limitación de su propio poder. Mientras adquiría temporalmente la habilidad de otra fruta a través de la fruta Munch Munch, no podía usar ninguna de las otras habilidades de su propia fruta al mismo tiempo. Además de eso, usar 2 habilidades de frutas del diablo simultáneamente consumía mucha más resistencia de lo normal. Aún así, a Aarón no le importó. Activando el poder de la fruta clara, regresó en silencio a la habitación donde Wapol y los demás estaban enfrascados en un combate. Para entonces, Wapol estaba completamente aterrorizado. Al ver a Pika empalar sin piedad a docenas de guardias con picas de piedra, y al darse cuenta de que ni siquiera Dalton, Kurumar y Moiches, sus sirvientes de élite, podían igualar su fuerza, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Afortunadamente, los guardias se mantuvieron leales. Aunque se enfrentaban a un enemigo abrumadoramente fuerte, y a pesar de que el hombre al que protegían Wapol, el despreciado príncipe del reino de Drum, era alguien a quien detestaban en el fondo, se apresuraron a defenderlo sin dudarlo. No protegían a Wapol. Protegían el honor de su país y su orgullo como soldados. Desafortunadamente, la mayoría eran simples humanos con una fuerza ligeramente superior a la media. Contra Pika, un pirata potenciado por la fruta de hueso, no tenían ninguna posibilidad. Pika apenas necesitó mover un dedo. Con un solo movimiento, atravesó sin esfuerzo a los soldados que cargaban con afiladas púas de piedra. Lord Gilbert. Por favor, debe actuar. Gritó Dalton, ensangrentado y maltrecho, mientras cortaba varias púas dirigidas a Wapol. Si el príncipe Wapol muere aquí, usted tampoco escapará de su responsabilidad. La expresión de Gilbert se transformó en una sonrisa burlancia. Dalton no se equivocaba, pero la muerte del príncipe no sería en realidad culpa suya. Wapol se lo había buscado con su arrogancia. Gilbert, en el peor de los casos, se enfrentaría a una reprimenda y a una pérdida de reputación. De hecho, si se corriera la voz de la muerte de Wapol, muchos ciudadanos probablemente lo celebrarían. ¿Y si perdía su puesto como señor del castillo o lo ejecutaban? Imposible. La división más fuerte del ejército del reino de Drum estaba bajo su mando, y también tenía influencia en las demás. Si su hermano mayor intentaba alguna vez atacarlo, Gilbert no se quedaría callado.
Se había estado preparando durante años, esperando el momento oportuno, acumulando poder para el día en que pudiera reclamar el trono del reino para sí mismo. Maldita sea, y Dalton maldijo en voz baja mientras Gilbert continuaba sin hacer nada. En un repentino estallido de ira, Dalton agarró a Uapol por el cuello y lo arrojó hacia Gilbert. Dalton. Rugió Gilbert, comprendiendo al instante la intención de Dalton. Pero era demasiado tarde. Uapol se estrelló con fuerza contra él. Los dos guardias al lado de Gilbert, ambos poderosos guerreros, habían dudado momentos antes, reacios a atacar al príncipe del reino de Drum ni siquiera en una situación crítica. Desafortunadamente, Uapol era ahora el hombre que Pika más odiaba. En cuanto Uapol estuvo a su alcance, Pika redirigió sus púas de piedra hacia él. Uapol estaba a punto de gritarle a Dalton por atreverse a tirarlo, pero al ver el miedo en el rostro de su tío Gilbert, comprendió al instante lo que Dalton intentaba hacer. Aferrándose desesperadamente a Gilbert, arrastró a su tío hacia abajo. Pika, para. Gilbert forcejeó para liberarse, pero Uapol lo sujetó con fuerza. Al ver las enormes púas dirigiéndose directamente hacia ambos, gritó presa del pánico. Pero Pika ya había enloquecido. Ya no le importaba quién se interpusiera en su camino. Solo quería matar a Uapol. Cualquiera que lo bloqueara correría la misma suerte. Las picas de piedra seguían avanzando sin piedad. Los dos guardias personales de Gilbert finalmente entraron en acción. Ambos eran consumidores de frutas del diablo de tipo Zoan. Desde su posición estratégica, Aaron, aún envuelto en la fruta clara, los observaba atentamente. Los reconoció al instante. Los guardaespaldas de mayor confianza de Gilbert. El hombre delgado que blandía la espada era Bat, quien poseía la fruta Wei, modelo cabra. El hombre corpulento con guanteletes era Wix, usuario de la fruta gato, modelo gato negro. Ambos hombres cambiaron a sus formas híbridas, destrozando las puntas de piedra que se acercaban con poderosos golpes. ¿Te has vuelto loco, Pika? ¿Te atreves a atacarme también? Gritó Gilbert furioso tras escapar del peligro inmediato. Pika lo ignoró por completo y envió otra descarga de púas directamente a Uapol, arrastrando a Gilbert nuevamente a la línea de fuego. Gramo. Finalmente, Lao Ge decidió actuar. Podía tolerar que Uapol insultara de Doflamingo en su cara, pero no si Gilbert moría. Gilbert tenía amplios vínculos comerciales con la familia Don Quixote. Su muerte destruiría innumerables empresas conjuntas. Además, Gilbert era su escudo. La clave para que la familia pudiera operar con seguridad en el reino de Drum. Perderlo no era una opción. Lao Ge desató un golpe devastador. Puño de On formación G. Una enorme onda expansiva en forma de G surgió de su puño, impactando a Pika y lanzándolo hacia atrás, dejando una marca brillante en forma de G en su pecho. Ya te has desahogado bastante, Pika. Basta de locuras. Ladró Lao Ge con frialdad. Pero entonces su expresión cambió al instante. Una fruta del diablo morada con forma de flor apareció en el aire, con sus fauces abiertas como las de una planta carnívora, dirigiéndose hacia Uapol. Uapol se quedó paralizado por la sorpresa, pero sus ojos pronto brillaron de codicia. Había venido a la subasta Don Quixote precisamente por una fruta del diablo. Instintivamente, extendió la mano para agarrarla. Sin embargo, en pleno vuelo, la fruta se rompió de repente en pedazos y trozos de carne se esparcieron por toda la habitación. Toda la sala quedó en silencio. Incluso el enfurecido Pika se detuvo, mirando fijamente la extraña escena. No. No comas eso. Gritó de repente Lao Ge, al darse cuenta de lo que estaba pasando. Sobresaltado, Uapol se detuvo en medio del movimiento, mirando fijamente el trozo de pulpa de fruta que sostenía en su mano. Pero ya era demasiado tarde para los demás. Los soldados que los rodeaban, con ojos brillantes de codicia, observaban los restos dispersos de la fruta Munch Munch. Especialmente los gravemente heridos. Muchos de ellos lo veían como su única posibilidad de sobrevivir. Incapaz de resistir la tentación, un soldado alargó la mano para coger un trozo. En cuanto lo hizo, otros lo siguieron, desesperados por devorar los fragmentos. En Grand Line, la verdad sobre las frutas del diablo no era ningún secreto. Con solo un bocado obtenías su poder. La única pregunta era, ¿quién sería el primero en comerlo? Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Dexy3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 52.
Apocalipsis de piedra piedra. Estáis todos muertos. Lao Ge estalló de rabia al ver a tanta gente corriendo a devorar los trozos rotos de la fruta Munch Munch. Había arruinado por completo la misión que le había encomendado Doflamingo. Podía ignorar muchas cosas, pero proteger la fruta del diablo era algo que no podía salir mal. Sin embargo, ahora había fracasado. Los guardias se la habían comido ante sus ojos. Pika, ya furioso, perdió el poco control que le quedaba. Sin molestarse en discutir con Lao Ge, actuó con decisión, lanzando un contraataque letal contra aquellos lo suficientemente insensatos como para comer la fruta del diablo. Enormes púas de piedra brotaron del suelo, atravesando a todos los guardias de la sala. Lao Ge se unió sin piedad, sus técnicas de puño Dion se combinaron con los ataques de Pika para aniquilar a cualquiera que hubiera comido los fragmentos de la fruta Munch Munch. Nada mal. Al ver a los dos ejecutivos de la familia Don Quixote concentrados en matar, Aaron rió entre dientes. Se habían olvidado por completo de la fruta del diablo intacta que quedaba. En realidad, aunque se dieran cuenta ahora, ya era demasiado tarde. En el momento en que Lao Ge decidió atacar a Pika para ayudar a Gilbert, Aaron había tomado sigilosamente la otra mitad de la fruta del diablo roja del cofre del tesoro. Ya la había dividido en dos partes y la había ocultado usando los poderes de la fruta clara clara. Maldita sea. Mi fruta del diablo. A Wapol no le importaban en absoluto sus guardias muertos. Mirando fijamente el pequeño trozo de fruta Munch Munch en su mano, sintió un profundo arrepentimiento. Miró con odio a Lao Ge. De no ser por él, Wapol habría sido el primero en comerse la fruta. Pero el miedo venció a la ira al observar la carnicería ensangrentada que se desarrollaba ante él. No se atrevió a maldecir en voz alta esta vez, aterrorizado de que Lao Ge, quien supuestamente estaba de su lado, también se volviera contra él. Se aferró con fuerza a Gilbert, tratándolo como a un amuleto de la suerte. Señor Lao Ge, cálmese. Alguien está detrás de esto. Mire, la otra fruta del diablo del cofre ha desaparecido. Gilbert, curtido por años de caos y derramamiento de sangre, mantuvo la compostura incluso ahora. Ignorando la presencia temblorosa de Wapol, notó de inmediato algo extraño. Miró hacia el cofre del tesoro y lo encontró vacío. Alguien lo tomó. Gritó. Lao Ge se quedó paralizado un instante y luego se giró hacia el cofre. Las venas se le hinchaban en la frente mientras rugía. ¿Quién es? Muéstrate. Entonces le gritó una orden a Pika. ¿Qué esperas? Sella la habitación, ahora. Al darse cuenta de que la última fruta del diablo había desaparecido, Pika también percibió que aún había un enemigo oculto cerca, alguien cuya presencia ninguno de los dos podía detectar. Sin dudarlo, obedeció. Todo su cuerpo se fundió con el suelo de piedra mientras activaba la fruta de piedra y comenzaba a sellar toda la cámara. Pero justo cuando se movía, un estruendoso boom sacudió la habitación. La pared cerca de la ventana explotó, dejando un enorme agujero. Momentos después, varias bombas con mechas encendidas rodaron por el suelo y aterrizaron justo delante de Lao Ge, Wapol y Pika. Bombas como estas tenían una fuerza letal, y solo por la explosión anterior, la potencia era claramente considerable. Incluso Lao Ge y Pika no querían verse afectados por la explosión, así que se apartaron rápidamente. Boom. 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 Una serie de poderosas explosiones resonaron en la cámara. En medio del caos, el culpable, Aaron, completamente transparente, se deslizó a través de la pared destruida y salió de la habitación. Antes de irse, Aaron sacó su arma y, guiado por su haki de observación, disparó un único tiro preciso, destrozando la cabeza de Wapol. La ruta de escape de Aaron se había planeado con mucha antelación. En cuanto consiguió la fruta Munch Munch, devoró a Absalón, eliminando así el equipaje innecesario y asegurándose de que pudiera seguir usando los poderes de la fruta Clear Clear. Luego, usó una serie de bombas de alta potencia para abrir un agujero en la pared y escapar por él. Más allá del muro había una caída abrupta de varias decenas de metros sin ningún sitio donde aterrizar. Una persona normal habría caído y muerto, pero Aaron ni siquiera se inmutó. Después de caer libremente por un momento, sacó su espada transparente Requiem y la clavó en la pared, ralentizando su descenso hasta llegar al suelo sano y salvo. Con la fruta clara cubriéndolo, Aaron caminó casualmente junto a escuadrones de soldados que corrían hacia la fortaleza para proporcionar refuerzos, y salió de la casa de subastas Don Quixote sin ser visto. Mientras escapaba, el suelo empezó a temblar violentamente. Tras él, toda la fortaleza empezó a cambiar de piedra. Un enorme gigante de piedra parecido a Pika se estaba formando.
Impresionante, murmuró Aaron con una sonrisa mientras miraba al imponente monstruo de piedra. Menos mal que corrí cuando lo hice. Enfrentarme a esa cosa dentro de la fortaleza habría sido un suicidio. Dándose la vuelta, desapareció nuevamente bajo el poder de la fruta clara, alejándose rápidamente del coloso de piedra. La fusión de Pika con la fortaleza mediante la fruta de hueso causó pánico en toda la ciudad. Los civiles gritaron y huyeron mientras el furioso gigante de piedra pisoteaba el puerto de Villía, convirtiendo el centro de la ciudad en un caos absoluto. En el cuartel general de la banda Akio, que había estado escuchando un informe, oyó el alboroto exterior. Corrió hacia la ventana y vio la enorme figura de piedra a lo lejos. Al reconocer la ubicación del monstruo, su expresión se ensombreció. Esa es la dirección de la casa de subastas Don Quixote, dijo bruscamente. Vayan y averigüen qué pasó allí. Y corran la voz. Estamos listos para la batalla, nivel 1. El rostro del subordinado se puso pálido, pero obedeció de inmediato y se apresuró a marcharse. Akio no se detuvo ahí. Sacó varios Dendenmushi de un cajón y empezó a hacer llamadas, una tras otra. Mientras la banda Akio se movilizaba, otras facciones de la ciudad hacían lo mismo. Enviaban espías a la casa de subastas Don Quixote para investigar. Los líderes de las bandas Dars y Regis estaban especialmente frenéticos. Ambos sabían que Gilbert había estado dentro de la casa de subastas. En el cuartel general de la banda Dars, cerca del centro de la ciudad, Dars observaba la destrucción distante con expresión tempestuosa. Averigüen si Gilbert está vivo, gritó con una voz casi rugiente. Preparados para el combate. Nivel 1. Ya sabía lo que había sucedido en la casa de subastas. El destino de Wapol no le preocupaba en absoluto, pero el de Gilbert sí. Gilbert era su aliado clave. Si algo le sucedía ahora, su operación cuidadosamente planeada se vería completamente frustrada y su ataque contra la banda Akio tendría que posponerse de nuevo, algo que Dars no podía permitirse. Olvídalo, grunó. Iré yo mismo. Protege nuestro territorio y vigila a la banda Akio. En cuanto ocurra algo inusual, contáctame a través del Dendenmushi. Cada vez más inquieto, Dars decidió que debía confirmar personalmente el estado de Gilbert. Al fin y al cabo, sus informantes habituales no eran lo suficientemente fuertes para controlar el caos que rodeaba a ese monstruo de piedra gigante. Sin decir otra palabra, se transformó en su forma de hombre lobo, atravesó la ventana y saltó hacia el cielo, pisando el aire mientras corría hacia la enorme figura de piedra. Aunque Doflamingo también era aliado suyo y de Gilbert, la traición era algo natural para los piratas. Dars no iba a arriesgar la vida de Gilbert por la lealtad de la familia Don Quixote. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 53. Ladrón invisible, titán imparable. ¿Qué demonios está pasando? Aaron debería estar bien, ¿verdad? En un lugar escondido cerca de la casa de subastas Don Quixote, Shuma esperaba con ansia el regreso de Aaron. Al observar al enorme gigante de piedra que se desbocaba ante él, no pudo evitar sentir asombro y terror. La conmoción que causó fue suficiente para hacerle latir el corazón con fuerza. Con su fuerza actual, ni siquiera podía imaginar cómo alguien podría derrotar a semejante monstruo. Asimismo, dudaba que Aaron, por muy capaz que fuera, pudiera manejar una criatura de semejante tamaño. Una oleada de preocupación lo invadió por la seguridad de Aaron. Después de todo, lo había presenciado con sus propios ojos. El gigantesco hombre de piedra se había transformado de lo que antes era la fortaleza de piedra de la casa de subastas Don Quixote. De no haberlo visto con sus propios ojos, jamás habría creído que tal cosa fuera posible. Si Aaron todavía estaba dentro de esa cosa, entonces la situación era realmente grave. A juzgar por el rugido furioso y penetrante que resonaba en la enorme figura de piedra, un rugido que contrastaba totalmente con su cuerpo colosal, era evidente que la criatura estaba furiosa. Shuma podía adivinar fácilmente por qué. Aaron debió haber logrado robar la fruta del diablo, pero fue descubierto en el acto, lo que desató la ira de la criatura. Por un momento, Shuma debatió si debía ir a comprobar la situación él mismo. Pero contra un monstruo como ese, estaría desperdiciando su vida, y peor aún, solo podría hundir a Aaron. Perdón por hacerte esperar. Justo cuando Shuma caminaba de un lado a otro, agitado, una voz familiar resonó a sus espaldas. Al instante, la nube oscura que lo envolvía se disipó. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, no le sorprendió.
Sabía que Aaron debía de estar todavía con Absalón, usando su Suke no Mi, fruta transparente, para volverse invisible. Pero al segundo siguiente, Shuma se quedó paralizado de incredulidad. De repente Aaron apareció ante él, levantando la invisibilidad. ¿Dónde está Absalón? ¿Cómo estás usando los poderes de la fruta clara sin él? Exclamó Shuma, atónito. Este no es un buen lugar para hablar. Salgamos de aquí primero, respondió Aaron con calma y una leve sonrisa, mirando hacia el enorme gigante de piedra que estaba cerca. Un momento después, agarró la mano de Shuma y juntos desaparecieron una vez más en el aire. Increíble, ese debe ser el poder de la fruta del diablo de Aaron. Lo logró. De hecho, robó la habilidad de Absalón. Con razón estaba tan obsesionado con esa fruta del diablo en la casa de subastas Don Quixote. Tiene un potencial increíble. Como otro usuario de fruta del diablo, Shuma comprendió de inmediato lo que sucedía cuando su cuerpo se volvió invisible al contacto con Aaron. La emoción lo invadió. En cuanto a Absalón, la herramienta que había dejado de ser útil, a Shuma no podría haberle importado menos. Había pasado 3 días trabajando con él y lo despreciaba profundamente. El pervertido había vuelto a sus asquerosas costumbres en cuanto salió de prisión. Para Shuma, era justo que Aaron se hubiera deshecho de él. De hecho, lo consideraba una buena acción. Mientras tanto, Pika había perdido completamente la cabeza por la rabia. Había desatado todo el poder de su Isi no Mi, fruta de hueso, fusionándose por completo con la fortaleza y sellando cada salida, pero todavía no podía encontrar a Aaron, ese exasperante ladrón. La misión que le encomendó Don Quixote do Flamingo había fracasado. Peor aún, en su furia, desobedeció las órdenes de Doflamingo y atacó imprudentemente, hiriendo a Guapol y Gilbert. Y lo que era aún peor, Guapol estaba muerto, y ni siquiera por la mano de Pika. Desde cualquier punto de vista, la muerte de Guapol en la casa de subastas Don Quixote desataría el caos. Una vez que esto se supiera, las consecuencias para la casa de subastas y para el propio Pika serían catastróficas. Al fin y al cabo, todo el lío empezó por su culpa. La ira y el impulso eran realmente el diablo. Lo había arruinado todo. Completamente. Con la muerte de Guapol, todo quedó en ruinas, y los planes cuidadosamente trazados de Doflamingo en Puerto Vilia y en todo el reino de Drum ahora estaban en ruinas. Solo quedaba una cosa en la mente de Pika. Destrucción. Si todo estaba arruinado de todos modos, que así fuera. Desahogaría su furia, a fondo. Y a decir verdad, Doflamingo llevaba mucho tiempo deseando arrasar esta maldita ciudad portuaria. Como Pika ya había cometido un error fatal, bien podría sacrificar su vida ayudando a su joven amo a cumplir ese deseo. El poder destructivo del gigante hombre de piedra Pika fusionado con la fortaleza fue nada menos que cataclísmico. Era como una superexcavadora, arrasando sin esfuerzo secciones enteras de la ciudad. En tan solo 1 minuto o 2, gran parte del centro de la ciudad ya había quedado reducida a escombros. A este ritmo, no le tomaría mucho tiempo aniquilar por completo el corazón de Billiaport. Sin embargo, el centro de la ciudad albergaba los establecimientos más rentables de las principales potencias que operaban en Vilia. Estas eran sus minas de oro, generando una enorme riqueza de diario. No podían quedarse de brazos cruzados y dejar que Pika las destruyera. Incluso antes de que sus líderes pudieran dar órdenes, innumerables hombres armados de diversas facciones estacionadas en el centro de la ciudad se apresuraron a contraatacar. Y con Guapol y Gilbert, 2 figuras clave del reino de Drum, atrapados dentro de la fortaleza, las fuerzas de defensa de la ciudad también se movilizaron en masa para rescatarlos. Se oyeron disparos y cañonazos por toda la ciudad mientras ráfagas de balas y proyectiles caían sobre el imponente gigante de piedra. Las balas comunes eran inútiles contra él. Solo la artillería pesada podía causar incluso daños menores. Pero como Pika podía regenerar piedra infinitamente con los poderes de su fruta del diablo, incluso ese daño desapareció en un instante. En ese momento, el control de Pika sobre la fruta de hueso distaba mucho del dominio que alcanzaría 14 años después. El gigante que había creado era más pequeño, pero aún así, ya era aterrador. El coloso de piedra medía más de 100 metros de altura. Incluso con sus lentos movimientos, su poder destructivo era abrumador. Un solo pisotón podría sacudir la tierra. Un puñetazo podría abrir un cráter enorme en el suelo. Mueran, insectos. Pika miró fijamente a las diminutas figuras que tenía debajo, tan insignificantes que parecían hormigas. Con una sonrisa cruel, rugió con esa voz suya, estridente y discordante, antes de blandir una enorme mano de piedra hacia las posiciones de artillería.
Los soldados que manejaban los cañones gritaron y se dispersaron, desesperados por huir, incluso deseando tener más piernas para correr más rápido. Un estruendoso boom se escuchó momentos después. El suelo tembló violentamente. Toda la línea de artillería, y todos los soldados demasiado lentos para escapar, fueron aniquilados, dejando tras de sí una gigantesca huella grabada en la tierra. Aaron, esta vez sí que has desatado un monstruo. Si esto sigue así, Puerto Villia está condenado. En la azotea de un distrito residencial, Shuma bajó sus binoculares después de observar la devastación y tragó saliva nerviosamente mientras se giraba hacia Aaron. No te preocupes, respondió Aaron, tan tranquilo como siempre, con la mirada fija en la colosal figura a lo lejos. No seguirá causando estragos por mucho tiempo. Esta ciudad no le pertenece. Luego miró hacia el cielo oscuro y lleno de nubes y suspiró suavemente. Shuma, míralo bien. Esto es el verdadero poder. Si algún día pudiéramos ejercer tal fuerza, o incluso superarla, ¿crees que quienes nos menosprecian se atreverán a hacerlo? Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 54. Dars. El monstruo en el paraíso. Este hombre, un formidable luchador que dominaba el Jepo, paseo lunar, demostró una vez más su abrumadora fuerza en la ciudad. Con un fuerte pisotón en el aire, su pierna derecha se tiñó de negro azabache con aquí de armamento mientras se lanzaba como un rayo hacia adelante, apareciendo ante el enorme gigante de piedra y propinándole una patada directa en la cabeza. En ese instante, estalló una enorme onda expansiva. Ante la mirada atónita de innumerables espectadores, el enorme gigante de piedra se desplomó, rompiéndose la cabeza pieza a pieza en una lluvia de escombros. Oye. ¿No has causado ya suficientes problemas? ¿Acaso deseas morir? Entrégame a Gilbert, ya. En su forma de hombre lobo, Dars rugió furioso tras destrozar la cabeza del gigante, solo para darse cuenta de que el verdadero cuerpo de Pika no estaba dentro. El estruendoso rugido sacudió el aire, obligando a todos los que estaban cerca a taparse los oídos. Incluso Pika, escondido entre los restos de su construcción de piedra, se estremeció. Su corazón tembló al comprender de nuevo por qué incluso Don Quixote do Flamingo miraba a este hombre con cautela. Esa patada de hace un momento, imbuida de poderoso haki de armamento, casi lo dejó inconsciente. Si Dars hubiera sabido dónde se escondía realmente, Pika habría resultado gravemente herido. Con razón el joven maestro no se atrevía a provocar abiertamente a esta ciudad. Este Dars, el líder de la banda Dars, era sin duda un monstruo, fácilmente al nivel de un vicealmirante de la marina, y no uno cualquiera. Era absurdo que alguien de tanta fuerza no gobernara el Nuevo Mundo, sino que desempeñara el papel de jefe de una pandilla aquí en el paraíso. En realidad, Dars era originario del Nuevo Mundo, pero había venido al paraíso para el tratamiento médico de su hija. A pesar de la exigencia de Dars, Pika no tenía intención de obedecer. En el momento en que comenzó su ataque, ya había decidido no soltar a Gilbert. No porque quisiera matarlo, sino porque Gilbert era el rehén perfecto. Con él como ventaja, los defensores de la ciudad dudarían en contraatacar, lo que permitiría a Pika continuar su destrucción y finalmente escapar con vida. Pika valoraba mucho su vida. Nunca la desperdiciaría si hubiera alguna posibilidad de sobrevivir. Así que, en lugar de rendirse, dejó clara su postura con acciones. La cabeza destrozada del gigante de piedra se recompuso rápidamente, y su enorme cuerpo comenzó a moverse de nuevo, no para atacar a Dars, sino para seguir destruyendo el entorno. Entonces has elegido la muerte. Los ojos de Dars brillaron de color carmesí mientras rugía de furia, activando su Kenbunsoku Haki de observación, en un intento de localizar el verdadero cuerpo de Pika. Desafortunadamente, Pika permaneció completamente oculto dentro del gigante de piedra, lo que hizo imposible para Dars localizarlo o encontrar a Gilbert, atrapado adentro con él. Enfurecido, Dars no tuvo más remedio que mutilar las extremidades del gigante de piedra para evitar que siguiera destruyendo la ciudad. Es inútil. Resonó la voz de Pika con sarcasmo entre los escombros. Mientras no puedas golpear mi cuerpo real, mi gigante de piedra no desaparecerá. Ah, y por cierto, Gilbert está dentro de mí. Ten cuidado, un movimiento en falso y podrías aplastarlo. No me hago responsable, jajaja.
Reformando al gigante de piedra con el poder de su fruta del diablo, Pika usó a Gilbert como escudo, riendo salvajemente mientras se burlaba de Darcy y las otras poderosas figuras que corrían a la escena. La ira de Darcy estalló más fuerte que nunca, pero al volver a atacar, sus ataques se moderaron. Lo mismo ocurrió con los demás líderes de la banda que habían llegado para ayudar. Las palabras de Pika eran exasperantes, pero efectivas. Gilbert no era un hombre fuerte, pero su estatus lo hacía intocable. Si lo mataban accidentalmente, las consecuencias serían catastróficas. Como mínimo, ninguno de ellos podría quedarse en el puerto de Vilia después, a menos que quisieran una rebelión abierta. Durante un tiempo, todos dudaron en actuar, lo que le dio a Pika un valioso margen de maniobra. Mientras tanto, dentro del enorme cuerpo de Pika, Lao Ge echaba humo. La paciencia del anciano estaba al límite. Estaba a punto de estallar de frustración ante las tácticas estúpidas de Pika. Si no hubiera estado atrapado dentro y no hubiera podido detener al idiota, él mismo habría matado a golpes a Pika. Pero dada la situación, lo único que podía hacer era cooperar, ayudando a Pika a mantener a Gilbert controlado. A decir verdad, Lao Ge no desaprobó del todo el enfoque brutal de Pika. Arrasar el puerto de Vilia tenía cierto atractivo. Sin embargo, las consecuencias fueron graves. Una destrucción tan temeraria mancharía la reputación de los piratas Don Quixote ante los líderes de otras naciones. Claro, la familia Don Quixote no era exactamente conocida por su virtud, pero bajo el gobierno de Doflamingo, muchos gobiernos los veían como socios clandestinos confiables que podían ayudar a mantener sus regímenes. Después de este fiasco, Lao Ge no tenía idea de cuánto tiempo tomaría reparar ese daño diplomático. Lao Ge dijo Gilbert con frialdad, será mejor que llames a Doflamingo y le digas que detenga a este lunático antes de que sea demasiado tarde. Ya tienes edad suficiente para entender lo que esto te costará. No puedes escapar ahora. Darcy es el único que te está dando problemas. Si llega más gente, todos morirán. Te prometo que, si me dejas ir, me aseguraré de que salgas de aquí sano y salvo. No hay necesidad de que arruinemos nuestra futura cooperación con Doflamingo. Lao Ge no respondió. De hecho, ya había contactado con Doflamingo a través de Denden Musi, pero por alguna razón, no había recibido respuesta. Quizás el joven maestro estaba ocupado con algo más, pero en un momento como este, era desesperante. De repente, el suelo se sacudió violentamente, haciendo que Lao Ge y Gilbert perdieran el equilibrio. Un escalofrío recorrió la columna de Lao Ge. Una sensación instintiva de muerte inminente. Sin dudarlo, se levantó de un salto y desató su técnica definitiva, el puño guardián del campo de batalla del Hyoken. Su cuerpo, ya musculoso, se expandió aún más, desplegando una imponente fuerza. ¡Ge! Gritó. Al instante siguiente, una mano enorme, revestida de haki de armamento, atravesó la roca frente a él como si fuera arcilla blanda. La mano se extendió hacia Lao Ge y Gilbert, chocando de frente con la huella G de Lao Ge. Para su horror, el ataque con toda su fuerza de Lao Ge solo logró dejar un leve rasguño en la mano del oponente. En un instante, dos dedos pulgar e índice lo rodearon como un rayo. Un solo apretón, y Lao Ge perdió el conocimiento. Afuera, un gigante colosal, mucho más grande que la forma de piedra de Pika, había inmovilizado al titán de roca bajo su pie. Metió una mano enorme en su cuerpo. El gigante vestía impecablemente un traje a medida, con el pelo engominado hacia atrás, bigote trenzado y un enorme cigarro colgando de la boca. Parecía la viva imagen de un caballero, si un caballero pudiera aplastar montañas con las manos. Momentos después, liberó a Lao Ge y Gilbert de los restos destrozados del gigante de piedra. Se acabó, señor alcalde, dijo el gigante con una sonrisa tranquila, sosteniendo a Gilbert con seguridad en su palma. Gracias por su rescate, señor Akio, respondió Gilbert, con el rostro pálido pero su tono lleno de alivio y gratitud. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 55. Lluvia antes del reinado. Akio es realmente fuerte y Shuma miró con asombro al gigante que había aparecido de repente y sin esfuerzo sometió al coloso de piedra. Todo lo que ocurrió hoy destrozó por completo su antigua comprensión de lo que significaba ser fuerte. Ya fuera Pika al principio, Darcy a la mitad o Akio al final, cada uno redefinió su concepto de poder. Sí asintió a Aaron, sonriendo con confianza. Por eso me uní a la pandilla de Akio. Nuestro jefe no es cualquiera, pero algún día lo superaré.
Al oír eso, el corazón de Shuma se estremeció levemente. Recordó el poder de la fruta Munch Munch que Aaron había comido recientemente. El miedo que había sentido momentos antes al presenciar la abrumadora fuerza de Akio y los demás se desvaneció de repente, reemplazado por admiración y anticipación. Te creo, dijo con una sonrisa. Aaron ya le había explicado la capacidad de la fruta Munch Munch. El poder de adquirir temporalmente las habilidades de otros usuarios de frutas del diablo o al tragarlas. Era aterrador. Como consumidor de frutas del diablo, Shuma comprendía mejor que nadie lo absurdo de ese potencial. Aaron había adquirido la fruta hacía poco y aún no la había desarrollado mucho. Pero si lograba despertar aún más sus habilidades, ¿quién sabe? Quizás podría usar los poderes de varias frutas del diablo a la vez. Si eso alguna vez fuera posible, Aaron sin duda se convertiría en un monstruo aterrador, alguien que algún día podría incluso superar al propio Akio. Vamos, se acabó, dijo Aaron, extendiendo la mano a Shuma con una sonrisa pícara. Pronto, esta ciudad empezará a cambiar, y esos cambios deberían ser muy beneficiosos para nosotros. Shuma no entendió lo que Aaron quería decir, pero no preguntó. Simplemente agarró la mano extendida de Aaron. Al instante siguiente, Aaron activó el poder de la fruta clara, volviéndolos invisibles. Con calma y en silencio, abandonaron el lugar. Con la aparición de Akio, usuario de la fruta gigante, el enorme cuerpo de piedra de pica, creado por la fruta piedra, dejó de ser una amenaza. Con la toma de rehenes de Gilbert neutralizada, Akio se transformó fácilmente en un gigante gigantesco y aplastó la construcción de pica hasta convertirla en escombros antes de capturar su verdadero cuerpo. Así, el caos que había envuelto a Billiaport, el alboroto del hombre de piedra gigante y el secuestro de Gilbert, finalmente llegó a su fin. Pero justo cuando una crisis concluía, surgió otra. Se informó de la muerte del príncipe del reino de Drum, Uapol, el próximo heredero al trono. Uapol estaba muerto. Muerto en la casa de subastas Don Quixote. Muerto en el puerto de Vilia. Tras confirmarse la noticia, se extendió por el reino del tambor en menos de una hora, conmocionando a toda la nación. Los países vecinos contactaron rápidamente al reino para verificar la información, y una vez confirmada, emitieron comunicados oficiales expresando su profundo pesar. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores de que Gilbert había orquestado todo el incidente, utilizando a otros para que cometieran los asesinatos por él. A medida que estas dos noticias se difundían por el reino de Drum, la tensión se apoderó de la nación. La gente podía sentirla. La presión de una tormenta inminente. Poco después de anunciarse la muerte de Uapol, Aaron y sus hombres de mayor rango se reunieron en su cuartel general. En la sala se encontraban Aaron, Víctor, 5 capitanes de patrulla y varios miembros de élite de la unidad. ¿Ya se han enterado?, comenzó Aaron con calma. Uapol está muerto. Aquí mismo, en Puerto Vilia. No han encontrado al asesino, pero corre el rumor de que sigue en algún lugar de la ciudad y que posee una fruta del diablo. Acaban de llegar órdenes. Debemos vigilar de cerca a todos los sospechosos. Quien atrape al asesino recibirá una recompensa de 1.000 millones de bayas. Aaron había recibido esta información directamente de Orton hacía apenas unos minutos. Por supuesto, no le sorprendió. Sabía que la orden venía directamente de Gilbert, quien ahora usaba el atractivo de la fruta del diablo y la enorme recompensa para movilizar a la ciudad en busca del culpable. El mismo hombre que realmente había matado a Uapol. Para atrapar al supuesto asesino, Gilbert había cerrado los muelles y las puertas de la ciudad, impidiendo que nadie saliera del puerto de Vilia. Desplegó un gran número de tropas de guarnición para peinar cada calle y callejón. La velocidad con la que se difundió la noticia se debió enteramente a los movimientos desesperados de Gilbert. Pero la verdad era simple. Nunca encontraría al verdadero asesino. Después de todo, Aaron había estado usando la fruta clara en ese momento. Nadie había visto su rostro. La otra fruta del diablo robada estaba escondida a salvo en el espacio extradimensional dentro de su cuerpo. Y solo 4 personas sabían de su plan de robar la fruta Munch Munch. Shuma, Williams y Absalón, y este último se encontraba inconsciente dentro de la dimensión interior de Aaron. No había ninguna posibilidad de que Gilbert pudiera descubrir la verdad. Aún así, la promesa de una fruta del diablo y una recompensa de 1.000 millones de bayas era suficiente para despertar la codicia de cualquiera. Víctor y los demás se emocionaron visiblemente. Incluso Gabdón, normalmente el más sereno, no pudo ocultar su entusiasmo. La sala estalló en una acalorada discusión y todos propusieron formas de buscar al asesino.
Aaron simplemente los observaba con una leve sonrisa, sin molestarse en apagar su entusiasmo. Simplemente los animó a dar lo mejor de sí. La muerte de Guapol es una gran noticia, dijo Víctor de repente, con un tono de humor sombrío. Si ese tipo se hubiera convertido en rey, sin duda habría sido un tirano. Pero ahora que ha muerto, ¿quién es el siguiente en la línea de sucesión al trono? La pregunta impactó a la sala como un rayo. Todos guardaron silencio, excepto Aaron y Víctor. Aaron miró por la ventana con expresión ilegible. Se avecina una nueva tormenta, murmuró. Retumbar. Un relámpago iluminó el cielo oscuro y cubierto de nubes del exterior. En el cuartel general de la banda Akio, Akio observó cómo las cortinas se agitaban con el viento y sonrió levemente. Se avecina una nueva tormenta. Justo a tiempo, murmuró Reggie, que estaba cerca. Sostenía una taza de té humeante, bebiéndola a sorbos mientras se acercaba a la ventana. Al ver cómo empezaba a llover a cántaros, extendió la mano y cerró las contraventanas. Akio rió suavemente. Sí, justo a tiempo. Por fin podemos tomarnos un respiro. Contenernos tanto tiempo ha sido un fastidio. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Reggie, dejando su taza vacía a un lado. La próxima vez que el capitán venga a cobrar, aún nos falta la cuota que fijó antes de partir. Si esta tormenta no pasa pronto, no llegaremos a tiempo. Cuando la taza de té se hizo añicos en el suelo, Akio se levantó de la silla y se dirigió a la ventana. La abrió de nuevo, dejando que el viento y la lluvia le azotaran la cara. Con una amplia sonrisa, dijo. ¿Qué más podemos hacer? Somos piratas. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 56. El trono está empapado de traición. Noche tormentosa. Puerto de El Mepo, el castillo del señor. Doflamingo, mira lo que hizo ese idiota de Pica. Se atrevió a atacarme. Y mi querido sobrino ha muerto en mi ciudad. Estoy en serios problemas, ¿entiendes? Debes compensarme por mis pérdidas, o no me culpes si me vuelvo contra ti y no te mostraré piedad. La cara de Gilbert se sonrojó mientras gritaba, forzando su voz hacia el Den Den Musi que tenía frente a él, que llevaba gafas de sol y una sonrisa malvada. Su grito fue tan fuerte y lleno de rabia que incluso los sirvientes que pasaban lejos afuera podían oírlo y sentirlo. Cada uno de ellos rápidamente se cubrió los oídos, inclinó la cabeza y se apresuró a alejarse de la habitación de Gilbert. El Den Den Musi simplemente sonrió maliciosamente y no pronunció una sola palabra mientras Gilbert estaba furioso. Solo después de que Gilbert se quedó sin aliento y tuvo que detenerse, el Den Den Musi finalmente habló con la voz de Doflamingo. ¿Qué pasa con mis dos familiares? ¿Siguen vivos? HMPH, Doflamingo, hablaba de compensación. Tus dos subordinados provocaron un desastre de alta magnitud, ¿y aún quieres protegerlos? Tú, cuando Gilbert escuchó a Doflamingo preguntar por Pika y Lao Ge, dos personas que asumió que seguramente estaban muertas, solo pudo reír a través de su ira y rugió de nuevo. Gilbert, ¿ya has gritado suficiente? Solo te perdoné porque mis dos hombres te causaron muchos problemas. No creas que te tengo miedo. No te hagas el engreído. Si esto me aburre, puedo romper nuestro acuerdo cuando quiera. La iniciativa sigue siendo mía. No querrás que venga a causarte problemas ahora, ¿verdad? Al fin y al cabo, quien está sentado sobre tu cabeza debe estar deseando verte muerto, matado por piratas. Eso solo engañaría a un niño de 3 años. Con ese idiota del príncipe Guapol muerto, tú eres el que más se beneficia. No finjas estar enojado delante de mí. En el fondo debes estar encantado. Fu. Esta vez, Doflamingo no consintió a Gilbert. Lo interrumpió con frialdad y soltó su habitual risa inquietante. El rostro de Gilbert se puso colorigado por la interrupción, la amenaza y la burla de Doflamingo. Su mirada se fijó en el Den Den Musi, sus puños apretados se tensaban con tanta fuerza que crujían bajo la presión. Gilbert no era un hombre cualquiera. Para llevar a cabo su gran plan, necesitaba mantener a Doflamingo, ese pirata maldito, firme, e incluso aprovechar su fuerza. Así que se contuvo. Mientras pudiera sentarse en ese trono y hacer que el país le obedeciera, ¿qué habría que temer? La venganza podría esperar hasta entonces. Cuando llegase el momento, todo el que le debía algo le devolvería el 100 por 1. Mis dos subordinados no sobrevivirán a esto. Tengo que dar explicaciones a mis superiores. Y esos hombres no están en mis manos, sino en la banda de Akio.
Sus dos subordinados fueron capturados personalmente por Akio. Gilbert respiró profundamente y luego exhaló lentamente, sin expresión mientras hablaba. Cuando terminó, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Pero el recuerdo de Akio rescatándolos antes le provocó un escalofrío y esa breve sonrisa desapareció de inmediato. Cuando Doflamingo se enteró de que Pika y Lao Ge habían caído en manos de Akio, su sonrisa desapareció al instante. Guardó silencio un momento y luego dijo con frialdad: negocia con Akio. Si puedo hablar con él, aceptaré dejarte en paz temporalmente. Ante esto, el rostro de Gilbert se iluminó de nuevo. Grand Line Archipiélago Sabaody. El barco de los piratas Don Quixote, el Numancia el Flamingo, estaba amarrado en el muelle de la isla. Sonido metálico, una botella atravesó la ventana del camarote del capitán y salió volando. Al romperse, su contenido se esparció por los aires hasta que la botella rota finalmente cayó al mar, muy por debajo. Fuera. Todos fuera, ahora. El grito enfurecido de Doflamingo vino desde el interior de la cabina del capitán. Al instante siguiente, Trébol, Diamante, Rocinante y los demás salieron rápidamente. No se alejaron mucho. Esperaron justo afuera de la cabaña. Después de que se fueron, los sonidos de los gritos de Doflamingo y las cosas rompiéndose continuaron dentro de la cabina. Baby 5 y Búfalo, los dos más jovencitos, temblaron ante la furia atronadora de Doflamingo y se encogieron detrás del miembro de la tripulación con el temperamento más gentil, Sayonel. Los demás esperaban con rostros impasibles. Rocinante, apoyado en la fila de hombres al fondo, contemplaba inexpresivamente el mar oscuro y tranquilo. Pronto el alboroto dentro de la cabina del capitán disminuyó. ¡Bang! Doflamingo abrió de golpe la puerta de la cabina y salió con expresión seria. Zarpa. Familia, vamos al reino de Drum a buscar a nuestra gente. Pasó junto a todos hacia la proa mientras hablaba. Sonrió con la boca, pero en su frente se marcaban venas azules que hacían que su expresión fuera aterradora. ¿Quién ha estado agitando los vientos tras bambalinas? Me encantaría conocerlo. Este mar está lleno de gente fuerte. No podemos permitirnos descuidarnos en ningún momento. Fu fu fu. En la proa, Doflamingo enfrentó el viento cortante del mar y contempló el océano negro, repentinamente agitado. Rió sin control. Cariño, ¿quieres decir que alguien está manipulando todo esto desde las sombras? En el cuartel general de la banda de Dars, en la habitación de Shefia, Dars habló con gravedad a su amada hija. Por lo que pasó hoy, definitivamente alguien hizo algo entre bastidores. Son poderosos y están bien preparados. Deben haber tenido en la mira la fruta del diablo en la subasta de Don Quixote durante mucho tiempo. La llegada de Guapol fue solo la oportunidad. Usaron el intento de Guapol de robar la fruta del diablo en la subasta a la perfección. No solo tomaron la fruta justo debajo de las narices de todos y lograron su objetivo inicial, sino que también mataron a Guapol y lograron inflamar las tensiones dentro del país. Sin Guapol, el heredero legal, el conflicto entre el rey del reino de Drum y Gilbert no tiene margen de calma. Si Gilbert no quiere perder la inminente lucha de poder, tendrá que concentrar todas sus energías en luchar por ese trono. En ese caso, la lucha entre nosotros y la banda de Akio es imposible, al menos hasta que se resuelva la contienda entre Gilbert y el rey. Gilbert no permitirá el caos en sus dominios. Quien se atreva a causar problemas ahora será aplastado. Shefia sostenía un pequeño cuaderno, escaneando sus páginas de notas y líneas, y asintió. Su padre estaba agotado. Aunque ella solía dedicarse a los libros, quería ayudar. Así que construyó ella misma gran parte de la red de inteligencia de la banda de Dars y sirvió como estratega entre bastidores. El rápido ascenso de la pandilla Dars a lo largo de los años se debió en gran medida a esta brillante belleza. Sin ella, no habrían establecido una base tan sólida. Si no podemos luchar, todos nuestros preparativos serán en vano, maldita sea. Si descubro quién está tramando algo tras la cortina, lo haré pedazos. Al escuchar el análisis de su hija, Dar se enojó e involuntariamente cambió a su forma de hombre bestia lobo. Padre, no te enfades. Esta podría ser una oportunidad divina para que la banda de Dars tome el control del país, dijo Shefia, acariciando suavemente el rostro de Gas con su delicada mano blanca como la nieve y esbozando una leve sonrisa. Esa sonrisa podría derribar una ciudad y un reino. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Dexy3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 57. La llegada del Flamenco Clan.
Clan. Clan. Durante el día, en el campo de entrenamiento al aire libre de la base de operaciones de Aaron. Aaron estaba de pie en el centro, sosteniendo su espada Demon Cree, desatando una ráfaga implacable de golpes contra un muñeco de entrenamiento humanoide. Su velocidad de corte y movimiento era aterradoramente rápida. Ni siquiera Gabdón y los demás, cuya fuerza física superaba con creces la de la gente común, pudieron seguir el ritmo de los movimientos de espada de Aaron. Solo podían ver innumerables imágenes residuales de su espada y su cuerpo, envolviendo al muñeco en lo que parecía una tormenta de acero. Una tormenta de cuchillas. Esa fue la frase que cruzó por la mente de todos. Nada podría describir mejor cómo la espada de Aaron atravesaba el aire alrededor de su objetivo. En cuestión de instantes, el muñeco quedó completamente atrapado en la tormenta. Marcas de espada aparecieron rápidamente por todo su cuerpo, especialmente alrededor de la garganta y el corazón, donde el daño estaba más concentrado. Oye, Kabu, ¿aún puedes ver la espada del jefe Aaron? Víctor tragó saliva con dificultad al ver cómo el muñeco con forma humana era asaltado por aquel torrente de golpes, tan rápidos y densos que parecían truenos continuos. Le susurró nervioso al hombre bajito que estaba a su lado. Kabu. Víctor ya sabía lo duraderos que eran esos muñecos de entrenamiento. No tenía ni idea de dónde los había encontrado Aaron, pero había visto balas rebotar en sus cuerpos sin dejar ni un rasguño. Incluso Gabdón, blandiendo su naginata con toda su fuerza, solo pudo dejar tenues marcas blancas tras múltiples golpes, e incluso el filo de su arma se había desportillado por el esfuerzo. Estas cosas eran increíblemente resistentes. Y pesado. Aunque eran aproximadamente del tamaño de un humano, cada uno pesaba al menos 10 veces más que una persona normal. Claro, eso tenía sentido. Aaron las había creado él mismo usando los poderes de su fruta Munch Munch, fusionando más de una docena de tipos de metales extremadamente duros. Incluso una Maiden, una espada con nombre, tendría dificultades para dañarlas a menos que la empuñara alguien excepcionalmente fuerte. Y, sin embargo, Aaron dejaba cicatrices blancas visibles en sus cuerpos con cada golpe. Cada golpe hacía que el muñeco se estremeciera violentamente. La visión dejó a Víctor completamente sin palabras. En ese momento supo que su líder se había vuelto más fuerte, asombrosamente fuerte. En tan solo unos días, Aaron había dominado una forma completamente nueva de esgrima de alta velocidad. Kabu, quien tenía entrenamiento básico con la espada, miraba a Aaron con una intensidad casi fanática. Tenía los ojos muy abiertos, inyectados en sangre y completamente concentrados, hasta que Víctor lo interrumpió con su pregunta. Estuve a punto de verlo, idiota. No me molestes. Kabu espetó, irritado, alejándose rápidamente del parlanchín Víctor. Intentó acercarse a Aaron, con la esperanza de vislumbrar su técnica con la espada y aprender algo de ella. Pero por mucho que se acercara, no podía ver nada. La velocidad de la espada era simplemente demasiado rápida, mucho más allá de lo que sus ojos podían seguir. Che, simplemente admite que no lo ves, murmuró Víctor con una sonrisa burlancia. Luego volvió la mirada hacia Lombatón y Gabdón. Entre los 5 líderes de escuadrón, esos dos eran indudablemente los más fuertes, aunque Gabdón actualmente tenía una ligera ventaja. Cuando Víctor los miró, ambos hombres simplemente negaron con la cabeza. Sus corazones estaban llenos de frustración y emoción. Frustración, porque Aaron se hacía cada vez más fuerte, dejándolos cada vez más atrás. A este ritmo, pronto podrían ser completamente incapaces de seguirle el ritmo, incapaces de ofrecer ayuda real ante enemigos poderosos. Pero también había emoción, porque tener un líder tan poderoso significaba que tenían muchas más posibilidades de sobrevivir en ese mundo caótico. Y Aaron no era un comandante duro ni tacaño. Su conducta durante las últimas semanas ya lo había demostrado. 3 veces mi velocidad normal. Ese es mi límite actual, murmuró Aaron media hora después. Finalmente detuvo su implacable ataque. El maniquí que tenía delante estaba cubierto de profundas heridas, sobre todo alrededor del cuello y el pecho, donde el daño era tan grave que casi lo destrozaron. Envainando el grito demoníaco, Aaron exhaló lentamente, su aliento humeando en el aire frío mientras reflexionaba. Mi fuerza física aún necesita mejorar. Si pudiera capturar a un usuario de fruta del diablo tipo Zoan, probablemente podría aumentar aún más mi velocidad de desarrollo. Fue gracias a la fruta veloz que Aaron se convirtió en un maestro de la esgrima de alta velocidad solo un mes después de obtener la fruta Munch Munch. Usando su habilidad de tragar, no necesitaba comer otras frutas del diablo.
En cambio, podía enviarlas a un espacio separado dentro del poder de la fruta y usar sus poderes libremente. Había teorizado que la fruta Munch Munch podía albergar o gobernar los poderes de otras frutas del diablo. Cuando una fruta era tragada, se convertía en algo así como un complemento, integrándose temporalmente dentro de ese espacio interno, lo que permitía que la fruta Munch Munch canalizara y manifestara sus habilidades directamente. Así fue como Aaron pudo usar el poder de la fruta Veloz Veloz sin siquiera consumirla. Y al hacerlo, también estaba superando constantemente los límites de la propia fruta Munch Munch. La habilidad de la fruta Veloz Veloz era simple. Aceleración. Permitía a su usuario acelerarse a sí mismo o a cualquier cosa que tocara. Su cuerpo, sus golpes, sus movimientos, incluso el aire que cortaban sus golpes. Por supuesto, tenía límites, determinados por la resistencia física y el dominio de la habilidad. En este momento, Aaron podría llevar esa aceleración a 3 veces la velocidad normal. Podría llegar más alto, pero hacerlo agotaría rápidamente su resistencia, dañaría su cuerpo o incluso acortaría su esperanza de vida. Aún así, con solo un triple impulso de aceleración, su fuerza general se había disparado. Ahora, estaba seguro de que si se enfrentaba nuevamente a Orton, el oficial de la banda Akio, podría evitar fácilmente la derrota mientras mantuviera su resistencia. La velocidad de corte triple hizo que sus golpes fueran casi invisibles y exponencialmente más poderosos. Su velocidad de movimiento triple le hacía parecer teletransportado, completamente intocable sin el uso de Kenbunsoku Aki de observación. Y cuando se aplicaba a las balas, incluso los disparos se volvían rapidísimos, casi imposibles de esquivar a menos que uno tuviera Aki de observación para predecir la trayectoria. Cuando Aaron comprendió por primera vez todo el potencial de la fruta Veloz Veloz, no pudo evitar temblar. Si no hubiera tenido el Aki de observación, y si Maran, su usuario original, no hubiera sido tan aficionado, Aaron podría haber muerto ese día. Honestamente, pensó que la recompensa de los marines por Maran, solo 50 millones de bayas, era demasiado baja. Con una fruta así, ni siquiera 100 millones sería una exageración. Al menos ahora tengo cierta capacidad para protegerme, pensó Aaron con una pequeña sonrisa. El poder de las frutas del diablo es realmente increíble. No es de extrañar que tanta gente las busque. Son tesoros que pueden cambiar el destino al instante. Aaron tomó una bebida deportiva de manos de Víctor, bebió profundamente y luego miró hacia el cielo cubierto de nieve, exhalando suavemente. Estas últimas semanas han estado llenas de presión. Pero con la fruta Munch Munch en sus manos, su poder había aumentado dramáticamente. Al orquestar un incidente importante para desviar la atención de las poderosas figuras de Billy Apport y alejarla de él, ganó un tiempo precioso para volverse más fuerte, para finalmente respirar. Señora Aaron, tu llamada. Justo cuando estaba a punto de reanudar la práctica con la aceleración de la fruta Veloz Veloz, uno de sus subordinados se apresuró a acercarse, sosteniendo un Denden Musi, caracol transpondedor, resonante. Está aquí, el flamenco. Unos minutos más tarde, Aaron colgó el auricular y su rostro se endureció mientras miraba hacia el puerto. Luego, después de dar unas cuantas órdenes rápidas a sus 5 líderes de escuadrón, Aaron activó su habilidad de aceleración. Su figura desapareció en un instante ante los ojos de sus hombres. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 58. Lealtad y apalancamiento. Doflamingo venía. Ese era el mensaje que Aaron había recibido de su maestro, Reggie. Para entonces, Aaron se había convertido en uno de los miembros más fuertes de los piratas de Akio, un hecho reconocido personalmente por Reggie, uno de los oficiales superiores de la tripulación. Durante una de sus sesiones de entrenamiento de esgrima, Reggie comentó que Aaron, quien ya dominaba el Aki de observación, la puntería intermedia, la esgrima de nivel principiante y el entrenamiento corporal estilo Kuja, era el más fuerte de los piratas de Akio, solo superado por el propio Akio y los 5 oficiales superiores. No se podía negar. El Aki elevaba la fuerza de un luchador a un nivel completamente nuevo. Especialmente el Aki de observación, el poder de sentir y anticipar los movimientos de un oponente, era terriblemente efectivo. A menos que el enemigo también poseyera un alto nivel de Aki de observación, alguien con una fuerza similar casi seguramente perdería contra un usuario del mismo.
Por esa razón y para mantener la autoridad mientras se preparaban para cualquier incidente repentino, Akio decidió que Aaron debería participar en el próximo intercambio de rehenes con los piratas Don Quixote. Aaron, ahora un combatiente plenamente integrado y valioso dentro de los piratas de Akio, era consciente de la situación. Tanto Pika como Laoge habían sido capturados por la tripulación de Akio. También sabía que Doflamingo ofrecía una fruta del diablo como rescate para asegurar su liberación. Aaron no podía negarlo. Doflamingo trataba bastante bien a sus oficiales. Pero a sus ojos, ese dragón celestial caído simplemente intentaba ganarse la lealtad y mantener el control. Pika y Laoge eran recursos valiosos. Ambos aún le eran muy útiles a Doflamingo. Especialmente Pika, quien poseía la fruta Isisi, la fruta de hueso, un poder capaz de transformar el terreno y destruir ciudades enteras en un instante. Esa habilidad era invaluable. Con su velocidad de movimiento triplicada, Aaron corrió por las calles como un borrón. Después de triplicar también su velocidad de reacción, todos a su alrededor parecían moverse en cámara lenta, lo que le permitía evitar a la gente sin esfuerzo. Había pasado un mes desde que había comido la fruta Munch Munch, y su crecimiento físico se había acelerado dramáticamente gracias a su capacidad basada en la digestión. Esta fruta le permitió absorber perfectamente los nutrientes de los alimentos, lo que a su vez mejoró su resistencia, recuperación, curación y desarrollo físico general, dándole mucho más tiempo para entrenar. Donde antes necesitaba 20 minutos de descanso tras una hora de entrenamiento intenso, ahora 5 minutos le bastaban. Después de un mes, sus estadísticas físicas habían crecido notablemente. Su fuerza y resistencia habían alcanzado 35 puntos, y su agilidad había ascendido a 33. Incluso en condiciones normales, Aaron era rápido con sus 33 puntos de agilidad. Pero con la mejora de la fruta de la velocidad, sus movimientos se volvieron realmente aterradores. Cualquiera sin Aki de observación y menos de 30 puntos de agilidad ni siquiera podría percibir sus movimientos. Para la mayoría de las personas en la calle, fue como si pasara una ráfaga de viento, sin siquiera darse cuenta de que alguien acababa de pasar corriendo. Momentos después, Aaron llegó a los muelles y extendió su haki de observación, señalando instantáneamente la ubicación de su maestro Reggie. Se ve desierto, murmuró Aaron mientras miraba alrededor del puerto, que una vez estuvo lleno de actividad y ahora estaba lleno de solo unos pocos barcos mercantes. Desde la muerte del rey Wapol, la tensión en el reino de Drum no había hecho más que aumentar. El conflicto entre el viejo rey y Gilbert estaba casi a la vista. Solo faltaba que uno de ellos desgarrara el último velo de pretensión. Ambos bandos se movilizaban para la guerra, y esta podría estallar en cualquier momento. Para bloquear las rutas marítimas de Gilbert, el viejo rey había enviado a la Armada Real a patrullar las aguas cercanas al puerto de Vilia. En cuanto estallara la guerra civil, esos barcos bloquearían el puerto de inmediato. En retrospectiva, la decisión anterior del viejo rey de negarle a Gilbert el control de la armada finalmente dio sus frutos. Los comerciantes, siempre sensibles al olor de la guerra, ya se habían retirado. Solo unos pocos comerciantes excepcionalmente audaces continuaron navegando hacia Puerto Vilia. La mayoría se había desviado a otros puertos del Reino del Tambor. Incluso los piratas habían escaseado últimamente, no a causa de los bloqueos navales, sino porque Gilbert se negaba a permitir elementos impredecibles en su territorio durante un momento tan crítico. Si estallara una guerra, seguramente los piratas aprovecharían el caos para saquear libremente. Como resultado, el puerto de Vilia quedó rápidamente desolado. Pero Vilia era una ciudad comercial orientada al exterior. Sin barcos que llegaran ni el flujo constante de viajeros extranjeros, su economía había comenzado a desmoronarse. El desempleo se disparaba y los indicios de malestar empezaban a aparecer en las calles. Aaron tenía claro que Gilbert no podía permitirse esperar mucho más. Si las cosas seguían así, su base de poder se derrumbaría incluso antes de que llegara el ejército real. Era solo cuestión de tiempo antes de que el reino de Drum se hundiera en una guerra civil. Maestro Reggie, he llegado, dijo Aaron respetuosamente mientras se acercaba, haciendo una profunda reverencia al veterano espadachín. Su reverencia no era fingida. Reggie era realmente poderoso y se había dedicado con sinceridad a entrenarlo. Aaron ahora lo consideraba un verdadero maestro. Velocidad impresionante, dijo Reggie con una sonrisa, asintiendo con aprobación. No hay prisa. Espera aquí por ahora. Aaron asintió y dio un paso atrás, saludando a Elsie y a algunos de sus hermanos de entrenamiento mayores que habían acompañado a Reggie.
Aaron, ya que aún tenemos tiempo antes de partir, ¿qué te parece si entrenamos un rato? Hace siglos que no nos enfrentamos. Els, siempre fanática de la espada, inmediatamente sugirió un duelo. Hacía tiempo que había aceptado que Aaron lo superaba, pero la derrota nunca apagó su pasión por la esgrima. Siguió desafiando a Aaron, mejorando con cada derrota. Tras meses de entrenamiento e innumerables sesiones de sparring con Aaron, él se había vuelto considerablemente más fuerte. Si antes apenas aguantaba 10 minutos contra él, ahora podía aguantar casi una hora, siempre y cuando Aaron no usara Haki de observación. Acabamos de entrenar hace 2 días, respondió Aaron con sequedad. Además, puede que haya una pelea de verdad más tarde. Ahorremos fuerzas. Él se hizo pucheros, claramente no estaba dispuesto, pero una mirada penetrante de Reggie fue suficiente para silenciarlo. Mientras esperaba, Aaron volvió su mirada hacia el gran barco en el que pronto abordarían. Esta vez, el trato de los piratas Akio con los piratas Don Quixote se llevaría a cabo en secreto en el mar. La familia Don Quixote era demasiado famosa. Incluso con la abrumadora influencia de Gilbert en Puerto Villia, no podía permitirles atracar abiertamente. No porque temiera de Doflamingo, sino porque temía al gobierno mundial y a los marines. Lo último que necesitaba era darle a su hermano real una excusa para intervenir y obtener el respaldo del gobierno. Poco después, Orton y Getra, otros 2 oficiales de Akio, llegaron con sus hombres. Para esta transacción, Akio había enviado a Reggie, Orton y Getra para manejar el intercambio, mientras que Akio mismo y los 2 oficiales restantes se quedaron para proteger su base. Una vez que todos estuvieron reunidos, Aaron siguió a Reggie y a los demás a bordo. Las velas se desplegaron y por primera vez en casi medio año, Aaron volvió a hacerse a la mar. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Dexy3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 59. Cenizas del Mar Viejo. En el mar, dentro de la cabina de Reggie a bordo del buque insignia de los piratas de Akio, el Akio. Adelante, pregunta a Aaron. No hay necesidad de contenerse, le dijo Reggie con calma a su estudiante, quien estaba de pie frente a él, dudando en hablar. Aaron enderezó la postura y preguntó respetuosamente. Maestro Reggie, ¿no nos arriesgamos mucho con esto? El mar es territorio pirata. Y esta vez, será imposible ocultar el trato a las facciones rivales de la ciudad. No se atreverían a atacarnos en tierra, pero aquí, en mar abierto, la cosa cambia. Para ser honesto, Aaron tenía poca confianza en este trato con Don Quixote do Flamingo. El mayor problema, a su juicio, era la ubicación. Realizar el intercambio en el mar era un completo error. Después de todo, los mares ya no eran lo que eran. Ahora eran un caos. Un mundo indómito gobernado por piratas. Al aceptar realizar la transacción en el mar, la banda de Akio había renunciado efectivamente a su ventaja de local. Y tal como había dicho Aaron, era improbable que grupos rivales en la ciudad, como la banda Dars, desaprovecharan una oportunidad tan excepcional. Casi con toda seguridad se aliarían con las bandas piratas cercanas para aniquilar a la banda Akio mientras se encontraban vulnerables y aislados en el agua. Por eso, cuando Aaron se enteró de que la reunión sería en el mar, no quiso venir. De no ser porque no podía contradecir las órdenes de la banda, se habría quedado. No se había atrevido a expresar sus preocupaciones antes en tierra, no quería socavar la moral, pero ahora que la tripulación estaba dispersa, había acudido a Reggie para obtener algunas respuestas y prepararse para lo que estaba por venir. A Aaron nunca le gustó pelear batallas sin estar preparado. Creía que la supervivencia de la banda Akio en Puerto Villia durante tantos años debía estar respaldada por una fuerza y una estrategia auténticas. Su líder, Akio, no era un ingenuo. Si aceptó las condiciones de Doflamingo y decidió hacer el intercambio en el mar, debía tener sus razones. Y Reggie, siendo uno de los principales tomadores de decisiones de la pandilla, seguramente sabría la verdad detrás de esto. Reggie miró a Aaron con una expresión grave que hizo que el corazón de su estudiante se encogiera. Pero entonces, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Aaron, eres listo, más astuto que la mayoría de la pandilla. Tu preocupación es válida. Pero no hay de qué preocuparse. La llamada nueva generación de piratas que surca estos mares no son más que basura. Comparados con los piratas de verdad, son insignificantes. Por muchos que vengan, no serán rival para nosotros. Aaron estaba atónito. Era la primera vez que oía a Reggie hablar con tanta arrogancia, pero sabía que no era arrogancia ciega.
Reggie realmente despreciaba a los piratas de estas aguas. Era un desprecio profundo e instintivo, y tenía plena confianza en su propia fuerza. En cuanto a esos idiotas de la ciudad, continuó Reggie con una risita, Lord Akio se encargará de ellos. Si se atreven a zarpar, ya están muertos. El mar no es como la ciudad. En cuanto esos idiotas arrogantes abandonen la costa, lo que los protege allí dejará de funcionar aquí. Tranquilo, Aaron. No va a pasar nada. Reggie sonrió de nuevo cuando vio la mirada perpleja en el rostro de Aaron, pero no dio más explicaciones. Al ver eso, Aaron supo que no debía presionar. Entendido, maestro. No perturbaré más su descanso. Reggie asintió con satisfacción. El chico conocía sus límites. Qué preguntar y qué no. Su habilidad con la espada era excelente y su temperamento, sereno. Algún día sería un excelente sucesor. Después de que Aaron se fuera, Reggie salió a la terraza. Mirando el cielo nublado, murmuró suavemente, con una sonrisa nostálgica en el rostro. Capitán, ¿cuánto más debemos esperar? Estos viejos huesos míos se están oxidando. Ojalá pudiera volver a desatar el caos en los mares, como en los viejos tiempos. De regreso en su cabaña, Aaron frunció el ceño, pensativo. ¿Qué otros secretos me oculta la banda Akio? Por cómo habló Reggie, es como si la banda Akio nunca hubiera considerado una amenaza a la familia Don Quixote ni a la banda Dars. Y la forma en que desestimó esta nueva era de piratas no fue arrogancia. Fue desdén. Como si ya hubiera visto algo real, cuanto más pensaba, más incómodo se sentía. Quizás no entendía a la banda Akio tan bien como creía. Empezó a dudar de la veracidad de la información que Shuma había recopilado en la ciudad. No porque hubiera mentido, sino porque la información misma podría haber sido incompleta. Según esa información, Akio poseía el poder de una fruta del diablo de transformación gigante, lo que le otorgaba una fuerza tremenda. Eso era totalmente cierto. Se había presenciado años atrás y se había confirmado recientemente. Pero el resto sobre su nacimiento en el reino de Drum, su zarpazo de joven, su conversión en capitán pirata, la fundación de los piratas de Akio y su posterior retiro de la piratería para fundar la banda de Akio en Puerto Vilia sonaba demasiado pulcro. Demasiado limpio. Tenía que faltar algo oculto deliberadamente. Los piratas de Akio, esa podría ser la clave, murmuró Aaron. Ahí es donde la investigación de Shuma llegó a un punto muerto. Si logro descubrir su verdadera historia, quizá finalmente entienda qué está pasando aquí. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, auge. Una explosión sacudió el barco. Todo el casco se estremeció violentamente por el impacto de un disparo de cañón. Aaron se agarró a la pared para estabilizarse. En cuanto la plataforma dejó de temblar, activó el poder de la fruta Munch Munch, fusionándola temporalmente con la fruta Speed Speed que había devorado antes. Su velocidad de movimiento y reacción se multiplicó al instante. En un instante, desapareció de la habitación y reapareció en la cubierta. Reggie y Jetra ya estaban allí. Al ver a Aaron llegar tercero desde la cubierta inferior, ambos hombres parecieron algo impresionados. Viejo amigo, dijo Jetra con una sonrisa burlona, mirando a Reggie, realmente encontraste una joya. Parece que no te quedarás sin heredero. Reggie rió entre dientes, acariciándose la barba. Todavía le queda mucho camino por recorrer. Luego se volvió hacia Aaron. Aaron, encárgate a ese barco pirata. El que no tiene ojos y se atrevió a dispararnos. Haz lo que quieras con la tripulación. Aaron ya había avistado el barco en cuestión. Una pequeña embarcación pirata al sureste, con una tosca bandera pirata. Probablemente habían confundido al Akio con un barco mercante que salía del puerto de Vilia. Gracias a su haki de observación, Aaron percibió las intenciones asesinas de los piratas que se preparaban para abordar. Sí, profesora Reggie. Me encargaré y volveré en breve. Sin decir otra palabra, Aaron se dirigió hacia un lado de la cubierta, saltó a un pequeño bote y corrió solo hacia el barco pirata que se acercaba.